Todo comienza cuando el coronel Taylor hace su bitácora, afirmando que en 1 hora se cumplirán 6 meses desde que partieron desde Cabo Kennedy y que han pasado todo ese tiempo en el espacio, asegurando que según las teorías han viajado a la velocidad de la luz. Esto lo lleva a concluir que desde que partieron han pasado cerca de 700 años, pero ellos no han envejecido debido a que estaban en la nave. Posteriormente se fuma un cigarrito, mencionando que las personas que los ayudaron a viajar ya no existen, por lo que el informe que está grabando ahora es para personas de otra época, esperando que sea una mejor. Antes de acostarse a dormir y cerrar la bitácora, menciona que su viaje lo ha hecho entender por completo que el espacio es eterno, algo que afirma destruye el ego de cualquier humano. Seguidamente envía un mensaje a esas personas futuras que podrían estar escuchando, preguntando si el mundo sigue igual, con guerras y niños perdiendo la vida por hambre. Acto seguido corta y se fuma otro cigarrito. Después de esto se levanta y se dispone a dormir en su cama asignada, al igual que sus 3 amigos astronautas, no sin antes notar que cuando aterricen será el año 2673. Luego de lo anterior se puede ver que la nave aterriza, pero lo hace de pésima forma y termina bajo un lago. Como resultado se despiertan, pero de los 4, uno de ellos ha perdido la vida. Además, el agua entra por la nave a presión y comienza a inundarse el sitio. Es entonces cuando Taylor guía a sus compañeros Dodge y Landon para lograr sobrevivir, mientras se dan cuenta de que están en medio de la nada. Seguidamente Dodge abre la compuerta tras nivelar la presión de la nave con el exterior y pronto agarran lo que pueden antes de que la nave se hunda por completo. Antes de salir, Taylor ve el año en la nave de tecnología avanzada, que marca el año 3978. Les entrega su equipaje a sus amigos y se arroja al agua para subirse a una balsa inflable que ellos armaron, alejándose de la nave que se hunde. Avanzan por el río preguntándose dónde están, ya que el lugar es muy diferente a lo que conocen. Taylor afirma que están a 320 años luz de la Tierra, en un planeta desconocido que claramente no es la Tierra. Luego los 3 siguen avanzando por el agua hasta llegar a una costa rocosa, donde Taylor le pide a Dodge que haga la prueba de los suelos. Después de esto, revisan el equipaje y se dan cuenta de que tienen muchas cosas útiles, como armas, medicamentos, municiones y comida y agua para 3 días para todos. Landon se acerca y pregunta por la chica que perdió la vida, mencionando que Taylor no parece preocupado. Él le explica que ella perdió la vida hace 1 año, es decir, antes de aterrizar. Seguido de esto menciona que perdió la vida por la presión del aire. Luego cambian de tema, mencionando que hace 18 meses partieron de la Tierra, pero obviamente ese es el tiempo físico para ellos, cosa que saben y afirman que ya hasta tienen las primeras canas, por lo que si se precisa, cada uno debería tener alrededor de 2000 años. Tienen una conversación sobre esto, y como todo lo que tenían en la Tierra obviamente ya no existe, haciendo énfasis en seres queridos y posesiones, pidiendo que mientras más rápido lo acepten, será mejor para poder dormir. Posteriormente, Dodge afirma que terminó de analizar el suelo, mencionando que en ese sitio no puede crecer mucho, pero que no es tierra tóxica, por lo que tal vez en otro sitio encuentren vida. Esto los lleva a concluir que deben buscarlo antes de que se les acaben los suministros. Después de esto, el coronel Taylor señala una ruta, así que le cuestionan si tiene una razón, a lo que él responde que no en particular. Se disponen a irse, pero en ese momento Taylor ve cómo Landon coloca una bandera de Estados Unidos, lo que genera risa en el coronel. Caminan bajo el sol por esa zona rocosa y árida hasta caer por una colina. Luego se topan con una tormenta, lo que los sorprende, pero continúan. Pronto enfrentan un problema. Unas rocas gigantes caen sobre ellos y deben correr para no ser aplastados. Deciden frenar un poco y Taylor hace un análisis de lo que han visto hasta ahora, mencionando que hay truenos y nubes, pero no llueve, algo que le parece muy extraño, lo que lo lleva a concluir que sin dudas están en otro planeta. Comenta que están a 320 años luz de la Tierra, recordando que sus seres queridos y ellos fueron olvidados hace más de 20 siglos, afirmando que cuando vuelvan los verán como algo que cayó de un árbol. Dodge le dice a Taylor que deje de bromear. El coronel le responde que deben centrarse en sobrevivir y aprender a estar presentes aquí y ahora. Bromea de nuevo, cuestionando que de lo contrario parecería que quieren perder la vida. Landon dice que él está listo para hacer eso, pero el protagonista lo toma a broma, mencionando que sin dudas el comentario de Landon es una victoria para el espíritu humano, hablando de forma sarcástica. Luego de esto, el coronel Taylor quiere saber la razón por la que Landon eligió esa misión, aunque pronto dice que ya lo sabe, por el honor, el prestigio y quizás una estatua de bronce. Sin embargo, Taylor afirma que seguro esa hipotética estatua ya estará oxidada por el largo tiempo que ha pasado desde que se fueron de la Tierra. Es entonces cuando Landon se da cuenta de que se están burlando de él, por lo que le pide que pare, pero Taylor menciona la inmortalidad, cosa que Landon afirma también era uno de sus objetivos, y técnicamente lo son, ya que se han pasado 2000 años desde que se fueron y él sigue vivo. Seguidamente Taylor continúa con eso, afirmando que ahora nada de eso importa mucho, e incluso comenta que con la única mujer del grupo sin vida, ahora serán los únicos humanos en ese planeta desconocido. Luego de esto hablan sobre Dodge, mencionando que no es como ninguno de los dos, es un tipo curioso que estaría dispuesto a entrar desnudo a un volcán con tal de descubrir algo que ningún otro ser humano sabe. Sin embargo, Landon agrega que Taylor no es igual, sino que es un sujeto negativo, pero el coronel le responde que él
él no fue quien dijo que estaba dispuesto a perder la vida. No obstante, Landon sigue con su explicación, mencionando que seguramente Taylor huyó de su vida porque estaba harto, pero el coronel le dice que se equivoca, afirmando que su objetivo es encontrar una especie mejor que los seres humanos, mencionando que el universo es tan grande que puede ser posible que la haya y que ese es su objetivo, encontrarla. En medio de esto, Dodge los llama y les dice que encontró algo que les podría interesar, así que corren hasta donde está su compañero y pronto se asombran. Se trata de una planta creciendo, es decir, vida. Los tres astronautas observan eso y se dan cuenta de que hay vida en ese sitio inhóspito. Deciden llevarla como muestra y quizás para plantarla en un mejor sitio, acto seguido siguen su viaje. Pasan caminando toda una noche, luego pasan por un sitio llano, además de tener que desviarse al llegar a una cornisa. Después de unas horas se topan con unas cruces puestas en las rocas, probablemente colocadas por vida inteligente. Dodge piensa que podrían ser espantapájaros, así que se acercan para verlos llegar a la colina donde están esas cosas. Taylor ignora eso al ver un gran árbol al fondo, corre hasta allí y cerca del árbol hay una cascada con agua, por lo que se quitan la ropa y se lanzan a nadar y bañarse en el lago de la cascada. Dodge le señala unas pisadas humanas que no son de ellos, así que comienzan a explorar. Un grupo de seres desconocidos les roba las cosas y ellos salen a recuperarlas, pero no llegan a tiempo y deben avanzar sin nada. Sigue el rastro y ven sus cosas tiradas, así que se las ponen confundidos por lo que acaba de pasar. Descubren a un gran grupo de humanos alrededor de un árbol, algunos desnudos y otros con ropa, compartiendo frutas y verduras entre ellos. Taylor afirma que parecen más o menos humanos, pero se da cuenta de que son mudos, o al menos no dominan el lenguaje. Mientras analiza a la gente de allí, Taylor cruza miradas con una mujer y se interesa físicamente por ella. Afirman que se equivocaron de planeta, pero uno de ellos menciona que deben ver el lado positivo. Básicamente dice que si esos son los únicos seres del planeta, en 6 meses o menos los podrán gobernar. Sin embargo, tras decir esto, los humanos salvajes se ponen en alerta y escuchan un sonido parecido a un gruñido. De esta forma comienzan a correr y el grupo de astronautas decide seguir lo que va a ocurrir. Ven cómo los humanos son acorralados y unos seres aparecen en caballos, los cuales de pronto sacan unas armas y comienzan a disparar, eliminando una gran cantidad de humanos en el proceso. Taylor se agacha y escapa para no quedar atrapado. Es entonces cuando ve cómo los seres a caballo con armas resultan ser nada más ni nada menos que simios inteligentes con ropa. Los simios persiguen a los humanos y en medio de esto Taylor decide ayudar a la chica de la que se enamoró. Los atrapan con redes mientras que los astronautas intentan escapar, pero tanto Dodge como Landon son capturados, al igual que Taylor y la chica de la que se enamoró. Sin embargo, Dodge se libera y corre, por lo que los simios le disparan en la garganta y queda sin vida. Taylor, quien aprovecha eso para huir, se acerca a verlo y confirma su fallecimiento. Y así la cacería continúa, y en el proceso el coronel recibe un disparo en la garganta. Una gran cantidad de humanos son capturados y llevados a un campamento, donde los meten en jaulas, los cuelgan boca abajo y en el caso de Taylor, primero uno y luego el otro. Taylor se despierta y ve a la chica de la que se enamoró, quien está malherida junto a otros. Mientras tanto, en el campamento los simios posan con los cuerpos de los humanos muertos, como si fuera un deporte de caza. Se observa que incluso tienen cámaras y capturan el momento. Tras ver esto, Taylor se desmaya en la jaula y es llevado por una carreta a otro sitio. Van hasta la ciudad de los simios, donde Taylor es asistido por un doctor primate y una enfermera primate. Es como si fuera el mundo de Taylor, pero en lugar de humanos hay simios. Le curan la herida de su garganta y aparece una mona preguntando por el humano que estaba vestido de forma extraña. La mujer simio pregunta si sobrevivirá, a lo que el doctor responde que no sabe, ya que perdió mucha sangre y lo llama bestia. Posteriormente, la mujer simio pregunta por qué el sitio está tan sucio, a lo que el doctor responde que los humanos son sucios y transmiten enfermedades, por lo que no ordenará nada por ellos. La mujer sugiere limpiarlo, pero el médico menciona que es veterinario y esperaba que ella hablara con el doctor Zaius para aumentar el presupuesto, pero ella comenta que Zaius no le agrada. Se revela que ella es una psicóloga de animales, pero no tiene autoridad. El veterinario no cree que sea cierto, ya que Zaius le proporciona equipo y le permite proceder, mencionando que el valor de estudiar a los salvajes es conocido por Zaius. Sin embargo, el veterinario considera que los humanos siguen siendo salvajes que transmiten enfermedades. Da la orden de limar la mandíbula del coronel Taylor para hacerlo menos peligroso, y luego se dispone a revisar su boca. Luego de esto se puede ver cómo los humanos son encerrados en una prisión similar a un santuario, mientras un simio los baña con agua a presión, y se puede observar que Taylor sufre con eso. Seguidamente aparece la mujer simio de antes, quien se llama Sira. Ella saluda al guardia, quien le cuenta que cuando se abre la puerta los humanos se activan. Entonces Sira les da unos terrones de azúcar y bromea con ellos, pidiéndoles que hablen. Naturalmente Taylor intenta hacerlo, ya que además de entender el idioma, sabe hablar, pero se da cuenta de que no puede debido a la herida en el cuello. El guardia pide que no les den nada, ya que podrían malcriarse, pero Sira comenta que no es el caso. Luego habla con Taylor, pero él no puede responder. Sin embargo, logra comunicar sobre su herida y ella supone que debería curarse pronto. Taylor le pide a Sira que se acerque, intenta agarrarla y el guardia lo ataca mencionando que tenía razón, lo que lleva a Sira a cuestionarse si los humanos son como pensaba.
ropa. En ese momento aparece el Dr. Zaius, quien parece haber visto todo, confirmando sus prejuicios. Pide que lo dejen entrar y el guardia lo hace. Luego Zira le dice a Zaius que el humano que se viste diferente y tiene los ojos brillantes puede hablar, así que cuando el Dr. Zaius se acerca a él, le pide que lo vuelva a hacer. Sin embargo, la herida en la garganta del sujeto no se lo permite, lo que hace que Zira quede como una mentirosa, a pesar de que ella afirma haberlo escuchado hablar. No obstante, el Dr. Zaius afirma que el humano puede usar la mímica, pero ella insiste en que Taylor es un caso especial, mencionando la extraña ropa con la que se cubre. Sin embargo, Zaius no cree que los humanos sean inteligentes, así que Taylor hace varios movimientos para probarlo, pero Zaius cree que solo está imitándolos y nada más, afirmando que solo puede hacer un par de trucos como cualquier animal adiestrado. A pesar de las objeciones de Zira, Zaius la manda a callar y menciona que la única cosa con la que está de acuerdo es en el experimento de la cirugía cerebral, pero los estudios sobre el comportamiento de Zira son otra cuestión. Luego de esto, como si fuera una especie de religioso, Zaius afirma que es estúpido pensar que pueden entender la naturaleza simia estudiando a los humanos. Menciona que el hombre es un estorbo, vagando por ahí comiendo cosas de los árboles y a veces devorando sus cultivos. Asegura que no puede esperar a eliminar a los humanos de la existencia por la supervivencia de los simios y se retira con el guardia. Posteriormente, Zira es llamada por uno de sus compañeros y ella dice que es justo lo que pedía. Se acerca a Taylor y le dice que tiene un regalo para él, mostrándole a la chica de la que el coronel se enamoró antes. La mete en la jaula con Taylor y observa a Zira, quien quiere estudiarlos. Luego son llevados a las jaulas exteriores, donde aparece el compañero de Zira, Cornelius. Zira lo presenta como su novio. Taylor se agacha para comunicarse mediante palabras en la tierra. Zaius, al reconocer a Cornelius como un arqueólogo prometedor, menciona que sabe sobre su próxima expedición y le asegura su apoyo. Sin embargo, le advierte que tenga cuidado al buscar cosas bajo la tierra para no arruinar su reputación, indicándole que no revele nada que pueda cuestionar su autoridad y la versión de la historia que él ha hecho pasar como realidad. Mientras tanto, Nova borra lo que Taylor escribió, por lo que él la saca de allí. Para no levantar sospechas, golpea a un humano al azar, lo que evidentemente llama la atención de los simios civilizados, quienes observan cómo esos salvajes se enfrentan de manera terrible. Es entonces cuando Taylor utiliza técnicas de combate y logra derribar a su rival, quien rápidamente se reincorpora y lo ataca de nuevo. Los simios intervienen y entran en la jaula con fuego para separarlos. Le colocan un collar y se lo llevan a otro lugar por considerarlo un salvaje, y Zira lo sigue obviamente. Mientras tanto, Cornelius habla con el Dr. Zaius, quien le expresa su interés en discutir su expedición. Cornelius se compromete a traer sus notas para mostrárselas. Cuando Cornelius se retira, el Dr. Zaius expresa su desconcierto ante los psicólogos de animales, lo que hace que su ayudante se pregunte qué intenta demostrar la doctora Zira. Zaius sugiere que probablemente quiere demostrar que los humanos pueden ser domesticados, lo que causa risa en su ayudante. Por otro lado, el guardia mete violentamente a Taylor en la jaula a pesar de las objeciones de Zira. Cuando el guardia se retira, Zira se disculpa con el coronel. Taylor se acerca a ella y le arrebata un objeto de la cabeza antes de soltarla. Esto desencadena un enfrentamiento y el guardia Julius regresa para investigar. Entran en la jaula y Julius golpea a Taylor, quien logra conservar el objeto. Sin embargo, Julius finalmente se lo quita y sale de la jaula. Devuelve el objeto a Zira y declara que los humanos son salvajes. Sin embargo, el objeto que Taylor le quitó en realidad era una nota que él mismo escribió, simulando la acción para hacerle llegar la nota a Zira. Ella se da cuenta de que Taylor es especial al leer la nota, donde se presenta a sí mismo. Luego, Zira le pide a Julius que traiga una cadena y una soga para llevárselo. Julius se muestra renuente debido al peligro y las prohibiciones, pero Zira insiste, lo que finalmente lo convence. Cuando quedan solos, Zira habla con Taylor, llamándolo por su nombre y cuestionándole si no le hará daño, a lo que él le comunica que no. Una vez en la casa de Zira, se nota su emoción por el descubrimiento, mientras Cornelius termina de leer las notas escritas por Taylor y sugiere que debe ser un truco, ya que los humanos no pueden escribir. Zira se enfada y le recuerda que es un científico, señalando que el papel es una prueba irrefutable de que Taylor escribió eso. Cornelius pregunta a Taylor dónde aprendió a hacerlo, y Taylor comienza a escribir el nombre de la escuela secundaria en la que estudió en la Tierra. Cornelius lee la nota y le pregunta si esa escuela está en el planeta del que dice venir, a lo que Taylor asiente con la cabeza. Después de escuchar esto, Cornelius comenta que Taylor parece inteligente, pero parece estar loco al afirmar que viene de otro mundo. Zira le pide a Cornelius que tenga la mente abierta, mientras Taylor pregunta sobre Landon, mencionando que sabe sobre la pérdida de Dodge, pero quiere averiguar qué pasó con su compañero Landon. Zira dice que no lo sabe y Cornelius pregunta si Landon cayó del cielo junto con Taylor. Sin embargo, Taylor corrige diciendo que no cayeron, sino que volaron. Es entonces cuando Cornelius afirma que eso es imposible, pero Zira señala que incluso si fuera posible, ¿para qué querrían volar? Taylor entonces hace un avión de papel y lo hace volar de un punto a otro, lo que parece hacerles entender a qué se refiere. Después de esto, ella
Cira lee en una nota de Taylor que ellos usan mapas. Entonces Cornelius saca uno y rápidamente lo desenrolla, señalando dónde se encuentran ahora y dónde los capturaron. Taylor identifica el lugar donde cayó y les comunica cómo es posible que hayan tenido que atravesar el desierto con sus compañeros, mencionando que caminaron por montañas durante días y noches, hasta llegar finalmente a la jungla donde encontraron a los humanos. Sin embargo, Cornelius dice que eso es imposible, lo que irrita a Taylor. Cira le pide a Cornelius que intente mantener la mente abierta y evitar provocar peleas. Cornelius entonces afirma que nadie podría sobrevivir en el desierto, ya que es una zona prohibida y muy peligrosa, asegurando que él estuvo allí y lo puede atestiguar. En medio de esto, Taylor regresa con otra nota, preguntando que si eso no es cierto, ¿cómo explica su existencia? Cornelius responde que no puede, y tampoco quiere hacerlo. Cira le recuerda su teoría, la de Cornelius, mencionando que alguien como Taylor podría demostrarla. Taylor le dice que no puede decir nada de eso, ya que de lo contrario podrían cortarle la cabeza. Sin embargo, Cira dice que si esa es la verdad, tendrán que aceptarla. Cornelius, sin embargo, conoce a Zaius y sabe que no aceptará nada de eso, ya que quiere mantener su visión del mundo sobre los demás simios. Y en medio de esto, Taylor se acerca a Cira, quien le menciona que Cornelius ha desarrollado una increíble teoría, pero él agrega que no sabe si es cierta. Entonces ella la explica, mencionando que el simio evolucionó de un ser primate inferior, sugiriendo que tal vez se trate del humano. Explica que durante una de sus investigaciones arqueológicas en la zona prohibida, Cornelius encontró varios objetos que indican la existencia de una civilización anterior a la de ellos. Sin embargo, Cornelius sigue negando la teoría, por lo que Cira le recuerda que antes no pensaba así, señalando que incluso comentó que había muchas pruebas. Cornelius responde que eso fue antes de que el Dr. Zaius y la academia, a la que supone que debe ser una especie de iglesia, le dijeran que eso era herejía. Sin embargo, Cira argumenta que eso no tiene sentido, ya que si algo está comprobado científicamente, ¿cómo podría ser considerado herejía? Retoma el punto de que Taylor podría ser la clave para probar la teoría de Cornelius, sugiriendo que los simios surgieron de los humanos debido a una mutación, y tal vez en la evolución del simio hubo un eslabón perdido. En ese momento, Taylor los interrumpe y les entrega otra nota, en la que afirma que no es ningún eslabón perdido. Cornelius regresa a su punto original, mencionando que se meterá en problemas si prueba su teoría, ya que el Dr. Zaius le advirtió que eso contradiría las escrituras sagradas que promulga la academia. Entonces, ella sugiere que tal vez sea así, pero Cornelius se ríe y dice que no se meterá en ese lío. Ante esto, Cira lo anima a sobreponerse, pero él le pide que lo escuche. Le recuerda que los dos tienen un futuro juntos, matrimonio y carreras interesantes, y menciona que si no habla, le subirán el sueldo. En ese momento aparece el Dr. Zaius con sus ayudantes, y le pregunta a Cornelius si olvidó la reunión que tenían pactada hoy. Cornelius responde que no, afirmando que estaba buscando sus notas. Aprovechando la situación, Zaius presenta al Dr. Maximus, el jefe de asuntos animales, perteneciente al grupo de los orangutanes. Cornelius lo reconoce y menciona que es un placer volver a verlo. Después de eso, Maximus pregunta por Taylor y Cira le explica que es un humano. Maximus reprende a Cira señalando que conoce las reglas y que no pueden sacar a los humanos de sus jaulas, especialmente si no están atados con cuerdas o cadenas. Aunque ella admite que lo sabe, argumenta que Taylor es un caso especial. Maximus pregunta por qué y ella responde que están realizando un experimento. Sin embargo, Zaius sugiere que sería mejor llevar a cabo el experimento en su oficina, es decir, en la oficina de Cira, a lo que ella asiente. Antes de que pueda decir algo más, Zaius ordena a los guardias que lleven a Taylor a otro lugar, específicamente al recinto, y le ponen un bozal antes de marcharse. Entonces, Zaius encuentra el avión de papel que hizo Taylor y pregunta sobre ello. Cira responde que es un juguete que vuela en el aire, lo cual Cornelius considera peligroso mencionar. A pesar de ello, Cira lo anima a intentarlo, pero Zaius se enfada y rompe el avión, afirmando que es imposible volar. Mientras tanto, Taylor se entera de que será castrado y escapa hacia la aldea simia, buscando refugio en una iglesia y luego en un museo donde descubre el cuerpo de Dodge. Sin embargo, es rodeado y dominado por simios. En un repentino giro, Taylor descubre que su voz ha regresado y lanza un grito desafiante. De vuelta en el recinto médico, Nova es sacada de la jaula de Taylor. Con su garganta curada y su capacidad de hablar restaurada, Taylor reflexiona con ironía sobre su necesidad de compañía justo cuando se la llevan. Más tarde, es llevado ante un tribunal simio, presidido por 3 orangutanes, incluyendo al presidente del ministerio, el Dr. Maximus, y a Cira. Se enfrenta a un juicio para decidir su origen y destino, con argumentos tanto a favor como en contra de su humanidad y derechos. Un poco más tarde, llevan a Taylor afuera, liberándolo de sus ataduras y permitiéndole unirse al grupo de humanos capturados que sobrevivieron a la cacería. Reconoce a Landon entre ellos, pero al acercarse, nota una gran cicatriz en un lado de su cabeza. Es evidente que a Landon le han realizado una lobotomía, dejándolo gravemente afectado. Taylor, consternado, reacciona violentamente contra Zaius por haber sometido a su amigo a tal procedimiento, pero es contenido antes de poder causar daño. El tribunal reanuda la sesión y llama al Zaius para testificar, quien afirma que el humano señalado por Taylor sufrió una lesión cerebral debido a un disparo y nunca pudo hablar. Taylor, sin embargo, lo interrumpe llamándolo mentiroso, pero
es nuevamente amordazado por los guardias guerrilleros. Cornelius interviene reconociendo que Taylor no puede ser un ser extraterrestre, pero sugiere que podría ser un visitante del pasado, basándose en la precisión de sus descripciones de la zona prohibida y la evidencia de una civilización anterior a los simios. El tribunal, parcializado hacia los orangutanes, rechaza esta teoría, acusando a Zira y Cornelius de desacato y herejía. La sesión se suspende para deliberar sobre el destino de Taylor. Posteriormente, Zaius lleva a Taylor a sus aposentos y le advierte sobre las consecuencias si no coopera. Desafía a Taylor a revelar su verdadero origen, pero este se mantiene firme en su afirmación de ser de un planeta distante donde los humanos son la especie dominante. Zaius confiesa conocer la capacidad de Landon para hablar y admite que le realizaron la lobotomía deliberadamente para ocultar la existencia de humanos inteligentes. Sospechando que Taylor y su tribu podrían representar una amenaza, Zaius intenta forzarlo a admitir su verdadera procedencia, pero Taylor se mantiene firme. Ante su resistencia, Zaius ordena que lo devuelvan al recinto clínico. Más tarde, Lucius, el sobrino rebelde de Zira, llega al complejo para informar a Julius, el guardia, de que Taylor está siendo trasladado al zoológico. Las sospechas de Julius aumentan y con la ayuda de Taylor, Julius es sometido y el grupo logra escapar. Taylor insiste en que Nova se una a ellos en su huida. Posteriormente, Taylor y Lucius se encuentran con Zira, quien disfraza a Taylor y los guía por el país en una carreta tirada por caballos. Más adelante se encuentran con Cornelius, quien les proporciona caballos y suministros frescos. Cornelius planea llevar al grupo de vuelta a la zona prohibida del desierto, donde descubrió artefactos un año antes. Explica a Taylor que solo el hallazgo de los artefactos podría demostrar la inocencia de Zira y él ante los cargos de herejía. Viajan a través del desierto hasta llegar al sitio de excavación en una cueva que domina una playa frente a un vasto océano. Mientras examinan los artefactos, Zaius y un grupo de guerrilleros llegan y se produce un breve tiroteo antes de que se declare una tregua. Zaius intenta convencer a Cornelius de retractarse de sus hallazgos, prometiendo su seguridad. Taylor negocia con Zaius, acordando que si Cornelius puede demostrar su teoría, Zaius retirará los cargos. Acuerdan explorar la cueva juntos. Cornelius muestra las excavaciones y explica cómo la cultura parece ser más avanzada a medida que profundizan. Zaius desestima los argumentos de Cornelius como primitivos. Finalmente, Cornelius muestra un muñeco humano, pero Zaius lo descarta. Taylor desafía a Zaius a explicar por qué los simios crearían un muñeco humano que habla, mientras Nova activa el muñeco, demostrando su habilidad para hablar. Una vez más, Zaius se niega a creer en la evidencia presentada. El enfrentamiento se reanuda afuera de la cueva. Lucius es capturado, pero Taylor logra neutralizar a varios guerrilleros antes de simular una lesión para atraer a Zaius fuera de la cueva. Atrapado, Zaius se ve obligado a ordenar la retirada de sus hombres una vez más. Taylor negocia con los guerrilleros, exigiendo comida, un caballo y municiones a cambio de liberar a Zaius. Durante el intercambio, Taylor confronta a Zaius, acusándolo de encubrir la existencia de la civilización humana más antigua. Zaius admite su conocimiento de esta civilización a través de antiguos escritos. Hace que Cornelius lea en voz alta un fragmento de un pergamino sagrado advirtiendo sobre la naturaleza peligrosa del hombre. Según Zaius, estos escritos proporcionan una advertencia sobre la amenaza que representan los humanos. A pesar de las acciones de Taylor, Zaius sostiene que estas no refutan la validez de los escritos. Finalmente, Zaius confiesa que siempre supo que un humano inteligente como Taylor surgiría eventualmente, confirmando las sospechas de Taylor sobre el conocimiento previo de los simios. Cuando Lucius regresa con el caballo y las provisiones, Taylor continúa su debate con Zaius, decidido a adentrarse más en la zona prohibida para desentrañar los misterios del pasado y descubrir qué condujo al fin de la antigua civilización. A pesar de las advertencias de Zaius, Taylor se despide de Cornelius y Zira, monta su caballo con Nova y se dirige hacia la costa. Mientras Taylor se aleja, los soldados guerrilleros liberan a Zaius, quien les ordena no perseguir a Taylor. En lugar de ello, Zaius ordena la destrucción y sellado de la cueva, así como el arresto de Cornelius, Zira y Lucius, anunciando que serán juzgados por herejía. Afirma su determinación de seguir encubriendo los verdaderos orígenes de la humanidad. Cuando Zira pregunta a Zaius qué podría encontrar Taylor en la zona prohibida, este responde sombríamente su destino. Mientras Taylor avanza, divisa algo sobresaliendo de la arena en la playa. Abrumado por la revelación, desmonta su caballo y cae de rodillas en la arena, gritando al cielo. Se revela la estatua de la libertad medio enterrada y corroída por el tiempo, haciendo que Taylor comprenda que ha estado en la tierra todo el tiempo y que Zaius tenía razón. La humanidad se autodestruyó y los simios ascendieron como la especie dominante. La historia continúa con el regreso al planeta de los simios de 1970. La historia nos lleva al año 3978. Los simios han usurpado el dominio del mundo. George Taylor, un ex astronauta, se encuentra inesperadamente en este reino desconocido tras un inusitado desvío temporal de su nave espacial. Emergió como el único sobreviviente de su expedición, enfrentándose a las adversidades y peligros de ese nuevo mundo. A pesar de los esfuerzos de varios simios por aniquilarlo, contó con la colaboración de individuos como Cornelius y Zira, quienes lo consideraban un espécimen excepcional por su habilidad para comunicarse. Al culminar
terminar su odisea, Taylor captura a Sayus, un simio distinguido y científico, célebre por sus experimentaciones con humanos. Con astucia, Taylor lo utiliza como un escudo que garantiza su seguridad, forzando a los guardias a retirarse y dejarlos a solas. En la calma resultante, Taylor deja a Sayus inmovilizado y parte junto a Nova, una joven que desafortunadamente carece del don de la palabra. Desde su llegada, una pregunta inquietaba a Taylor al observar a los simios. ¿Habrían evolucionado estos a partir de los humanos? Al interrogar a Sayus sobre este asunto, el simio, con firmeza, rechazó la conexión, condenando la naturaleza vil de la humanidad y cómo sus impulsos de codicia y lujuria conducen a la ruina indiscriminada, subrayando que los simios no comparten dicho linaje. Acompañado por Nova, Taylor descubre la trágica verdad sobre el origen de esa civilización. La Estatua de la Libertad, ahora en ruinas, parcialmente enterrada entre el mar y las rocas, revela que el planeta de los simios es en efecto la Tierra. Los simios, decididos a asumir el control de la Tierra, exterminaron a la humanidad, estableciendo su supremacía sobre la especie. Consciente de su destino en este remoto confín, Taylor inicia su periplo avanzando a través de los parajes mientras cabalga sin tregua, hasta que finalmente deciden hacer una pausa para descansar. En medio de aquel desolado paisaje, Taylor contempla la inmensidad del entorno y propone la idea de repoblarlo junto a Nova, vislumbrando la posibilidad de que su legado se perpetúe a través de una nueva generación de seres humanos capaces de hablar. Adicionalmente, se esfuerza en iniciar el proceso de enseñanza del lenguaje a Nova, buscando establecer una comunicación más fluida. Finalmente, cuando ella reconoce su identidad como Taylor, él le entrega un colgante con una placa que lleva su nombre grabado. Mientras tanto, en una serie de eventos desconocidos para él, una nave espacial enviada para rescatar a Taylor sufre el mismo desvío temporal y se estrella violentamente en el planeta. Afortunadamente, los dos ocupantes de la nave sobreviven al impacto. Se trata del capitán Brent y su comandante, este último gravemente herido. Conscientes de su situación, intentan establecer contacto con la Tierra, pero descubren que sus esfuerzos son infructuosos. La mitad de la nave fue destruida en el choque, incluyendo los sistemas de comunicación y la computadora de a bordo. Antes del impacto, el capitán tomó nota del tiempo, confirmando que se encontraban en el año 3955, ante la posibilidad de un salto temporal. Aunque sin conocimiento de su ubicación exacta en el planeta, destacaron la fortuna de encontrarse en una región provista de aire respirable y agua potable. Brent, imbuido de una férrea determinación, infundió ánimo a su comandante, asegurándole que juntos superarían la adversidad y hallarían a Taylor. En sus últimos instantes de vida, el comandante solo podía pensar en su familia. Consciente de que se encontraban en el año 3955, meditaba sobre el destino de sus seres queridos, consciente de que todos ellos, al igual que los demás, habían fallecido hace siglos. Poco después, para consternación de Brent, el comandante exhaló su último aliento, dejándolo sumido en una profunda tristeza. Con solemnidad, Brent sepultó al comandante cerca de los restos de la nave siniestrada y luego se dispuso a explorar su entorno. Se encontraba rodeado por un vasto y desolador paisaje de arena y piedras, un escenario que indudablemente complicaba enormemente la tarea de ubicarse y orientarse. Al percibir los relinchos de caballos, el capitán Brent se ocultó alerta ante la posibilidad de enfrentarse a una amenaza desconocida. Sin embargo, para su sorpresa, descubrió que la fuente de los sonidos era una mujer a caballo. Era Nova, la compañera de Taylor. Brent intentó comunicarse con Nova, pero su esfuerzo fue en vano debido a la incapacidad de ella para hablar. Nova lo observaba con curiosidad, sin entender sus palabras. No obstante, su interés se avivó cuando Brent mencionó a Taylor. Fue entonces cuando recordó el collar que el ex astronauta le había entregado, adornado con una placa que llevaba su nombre grabado. Nova decidió mostrarle la placa de identificación al reconocer el nombre mencionado por Brent. Al verla, Brent reconoció inmediatamente la placa de su camarada y suplicó a Nova que lo guiara hacia él. Sin embargo, eso ya no era posible, pues mientras cabalgaban por la zona comenzaron a suceder fenómenos inexplicables, tales como relámpagos, explosiones repentinas y deslizamientos de tierra. Ante las anomalías observadas, Taylor descendió del caballo y empuñó su arma para investigar los extraños acontecimientos. Antes de adentrarse en la tarea, se dirigió a Nova con seriedad y le encomendó una misión crucial. En caso de no regresar, le pidió que buscara a Zira, y así fue como Nova se encontró sola, pues Taylor desapareció súbitamente en la zona prohibida. Desafortunadamente, Nova carecía de medios para explicarlo a Brent, quien insistía en ser conducido hacia Taylor montando el caballo de Nova para que lo guiara. Aunque Nova no comprendía del todo la petición de Brent, emprendió camino hacia una dirección conocida, la ciudad simia, abarrotada de estos seres. Coincidiendo con su llegada, se celebraba una reunión de soldados, presidida por el general gorila Ursus. Durante el encuentro, escucharon cómo el gorila expresaba que los humanos eran seres incapaces de discernir entre el bien y el mal, añadiendo que el único humano bueno es el humano muerto, opinión que compartían la mayoría de los simios presentes. En el bullicio de la multitud, Nova logra identificar a algunos simios que le son familiares: Sayus, Zira y Cornelius. Tanto Nova como Brent escuchan con atención mientras Ursus declara que es imperativo dirigirse a la zona prohibida, un área que había sido devastada previamente por los humanos. Expone su plan de utilizarla como campos de cultivo para revitalizar las
las tierras anteriormente profanadas por la humanidad y luego izar sus banderas y posicionar sus rifles, preparándose así para una inminente invasión. Sira no logra ocultar su descontento con el desenlace de la reunión, pero su esposo Cornelius le aconseja que disimule su disgusto para evitar conflictos con los demás simios. A pesar de no estar de acuerdo con la decisión tomada, se ve forzada a respaldarla, actuando en contra de sus propios principios éticos. Aprovechando la distracción causada por la celebración entre los simios, Brent decide sacar a Nova de ese lugar en busca de vías de escape. Estuvieron a punto de ser descubiertos por un guardia simio que patrullaba la zona. No obstante, Brent siente el roce de una bala cuando el simio dispara hacia donde se ocultaban, al confundir un ruido con el sonido de un ave que avistó poco después, lo que lo obliga a retirarse. En medio de una sesión de sauna para relajarse, Sayus confronta a Ursus sobre su firme decisión de dirigirse a la zona prohibida, donde recientemente se han reportado múltiples incidentes inexplicables. Precisamente debido a estas circunstancias, Ursus sostiene que es esencial que vayan, dado que ya 11 de sus mejores exploradores se han extraviado sin dejar rastro alguno. Además, el 12º explorador regresó con claros signos de perturbación mental, relatando la presencia de extraños fenómenos como terremotos y muros de fuego, sumido en una locura profunda de la que no pudieron rescatarlo. Sayus insiste en que Ursus reconsidere su decisión, argumentando que nada resulta más peligroso que lo desconocido y que la zona prohibida representa un territorio aún inexplorado para ellos. Mientras tanto, Nova y Brent se infiltran en la ciudad simia con la intención de llegar a la residencia de Sira y Cornelius, donde planean permanecer ocultos hasta que ellos lleguen. La espera no se prolonga demasiado, ya que poco después de la reunión donde se anunció la expedición a la zona prohibida, el matrimonio regresa a su hogar. Sira muestra su profunda inconformidad con las decisiones tomadas por Ursus, lo cual se refleja claramente en su expresión al llegar a casa. La sorpresa de Sira al ver a Nova en su hogar es significativa, pero se intensifica cuando descubre que está acompañada por otro humano, uno que, al igual que Taylor, posee la capacidad de hablar. Esta revelación fascina al matrimonio, pues en su mundo los humanos han perdido la habilidad de comunicarse verbalmente, siendo Taylor el primero que tuvieron el privilegio de escuchar hablar. Brent revela su amistad con Taylor y confiesa que su misión es rescatarlo, aunque lamentablemente desconoce su paradero. Por lo tanto, solicita la ayuda de Cornelius y Sira, pidiéndoles provisiones de comida, agua y un mapa que le permita orientarse en su búsqueda. Sin embargo, antes de abordar la tarea, se asegura de recibir atención médica de Sira para la herida que le infligió el guardia simio. Cornelius aprovecha la ocasión para ofrecer detalles sobre la última vez que vieron a Taylor y Nova, especificando la ubicación. No obstante, antes de que pudiera proporcionar más información, el sonido de un golpe en la puerta interrumpe la conversación. Ante el riesgo de ser descubiertos, el matrimonio insta a Brent y Nova a esconderse para eludir la captura. Al abrir la puerta, Cornelius se encuentra con Sayus, quien acaba de llegar. Al percatarse de que Sira no ha logrado ocultar los utensilios que utilizó para atender la herida de Brent, finge estar curándose de un golpe que Cornelius le habría infligido como castigo por su supuesta insolencia durante el discurso de Ursus. Sayus había venido para discutir con Sira sobre la grave situación que enfrentan debido a la expedición planeada por Ursus, algo que Sira considera meras fantasías militaristas. Siendo Sayus el ministro de Ciencias, siente la responsabilidad de investigar la posible existencia de otra forma de vida, lo que lo impulsa a unirse a Ursus en la zona prohibida. No obstante, para Sira, esta expedición se asemeja más a una cacería de hombres que a una búsqueda científica legítima. Sayus le recuerda que los simios han aprendido a vivir en la inocencia y por lo tanto no desea que los hombres o cualquier otra criatura vengan a profanar esa inocencia. Sin embargo, Sira replica argumentando que no deben confundir inocencia con ignorancia. Tras un profundo diálogo, Sayus aborda el núcleo del asunto. Debido a su compromiso de viajar con Ursus, solicita a Cornelius y Sira que pacten una tregua temporal en sus convicciones personales durante este momento crítico que están atravesando. Les pide que actúen como custodios de la ciencia en su ausencia. Aunque Sira muestra resistencia debido a su firmeza de carácter, su esposo Cornelius asegura que aceptarán la tregua propuesta, amenazando con golpear otra vez si es necesario para hacerse entender, ofreciendo así a Sayus una falsa sensación de confianza. Sayus desaprueba esta actitud violenta, instándolo a abandonarla. Confía en que, en caso de no regresar de la expedición a lo desconocido, ellos se encargarán de proteger el futuro de su especie. Una vez que Sayus se retira y se aseguran de que está fuera de alcance, Brent emerge de su escondite para que Sira pueda terminar de curarle la herida y así poder abandonar el lugar lo antes posible. Cornelius le advierte a Brent que, en caso de ser atrapado por algún gorila, nunca debe hablar delante de ellos, pues eso provocaría su muerte instantánea de una manera sumamente grotesca. Después de que Sira cura su herida, también le proporciona una nueva vestimenta para que se camufle entre los humanos que suelen habitar la zona. Además, le pide que encuentre a Taylor, una solicitud de la cual Brent no está seguro de poder cumplir dado que desconoce si su amigo aún sigue con vida. Posteriormente, Brent y Nova se alejaron de la residencia del matrimonio, dirigiéndose hacia la ubicación que Cornelius había indicado. Sin embargo, en el trayecto su caballo fue alcanzado por un disparo, lo que provocó que ambos cayeran al suelo. Al percatarse de la presencia cercana de varios gorilas, se
se vieron envueltos en una frenética persecución, huyendo desesperadamente mientras los gorilas les pisaban los talones. A pesar de sus esfuerzos por escapar, no lograron eludir a los gorilas, que finalmente los capturaron con la intención de llevarlos a unas jaulas donde se encontraban otros seres humanos similares a Nova. Estos individuos, a diferencia de los simios que habían evolucionado, parecían haber retrocedido en su desarrollo, exhibiendo comportamientos más primitivos que evocaban la conducta ancestral de los propios simios. Brent observó con consternación cómo los simios dominaban a los humanos, asignándoles tareas específicas y castigando con severidad a aquellos que intentaban huir. Capturaban indiscriminadamente a cualquier ser humano que encontraban, destinándolos luego a ser blancos de prácticas de tiro. Nova y Brent fueron conducidos a una base donde numerosos seres humanos eran retenidos. Sira, en un intento desesperado por ayudarlos, trató de tomarlos para realizar supuestos experimentos, pero le fue negado el permiso. Ante esta negativa y al encerrarlos en la jaula para trasladarlos al campo de tiro, Sira decidió dejar la puerta abierta para que tuvieran la oportunidad de escapar. En un sendero solitario, Brent aprovechó la oportunidad para enfrentarse en un arduo combate con el simio, batalla que culminó con la victoria de Brent. Acto seguido detuvo a los caballos y liberó a Nova, permitiéndoles a ambos escapar a lomos de los equinos. Sin embargo, su anhelo de libertad se vio interrumpido abruptamente cuando fueron avistados por un soldado gorila, quien alertó a los demás sobre la fuga de los humanos. La caballería de soldados armados pronto emprendió la persecución, obligándolos a huir con premura hasta que su trayecto se vio obstruido por una barrera de rocas. Ante este obstáculo, ambos humanos decidieron desmontar de sus caballos y refugiarse en una cueva cercana que lograron divisar, mientras los gorilas registraban minuciosamente los alrededores en busca de ellos. No obstante, la cueva en la que se adentraron resultó ser nada menos que los vestigios de lo que una vez fue el metro de Nueva York, una revelación que dejó a Brent completamente atónito. Al principio, incapaz de reconocer el entorno, le llevó un tiempo comprender la magnitud de lo ocurrido. Sin embargo, al finalmente reconocer el lugar, experimentó una profunda sensación de desolación, como si un torrente de realidad le golpeara. Se dio cuenta de que el lugar donde solía trabajar, donde había vivido, había sido reducido a escombros por los simios. En ese instante, aceptó plenamente que el sitio en el que se encontraban era, de hecho, la Tierra. Por otro lado, el grupo de gorilas, liderado por Ursus, ora fervientemente y suplica a su venerada figura, considerada una deidad primigenia y precursora de su era, que los proteja en su incursión hacia la zona prohibida. Al día siguiente, Ursus se prepara para emprender un viaje junto al ministro de Ciencias hacia dicho territorio. A pesar de las voces disidentes que claman por la paz en lugar de la guerra, conscientes del potencial destructivo del ejército de Ursus frente a seres cuyo poder desconocen, él está decidido a silenciar a los manifestantes pacíficos. Sin embargo, Zaius interviene para evitar la pérdida de vidas inocentes, argumentando que tal acción solo convertiría a los pacifistas en mártires. Aún así, esos desafortunados fueron arrastrados a la fuerza y encerrados en jaulas, mientras Ursus continuaba impertérrito su marcha sin mostrar el menor atisbo de remordimiento por sus actos. Mientras tanto, Brent y Nova permanecen ocultos entre los restos del metro destruido, aguardando el momento propicio para salir a la superficie. Nova, exhausta por el esfuerzo desplegado en su intento de eludir a los simios, sucumbe al cansancio. Brent, mientras explora los vestigios de lo que una vez fue su hogar, experimenta una profunda frustración al contemplar a Nova en su estado. Este sentimiento resalta la ironía de haber tenido acceso a la cultura y haberla desaprovechado completamente, dando paso a su actual condición. Le pesa recordar las horas dedicadas a participar en vanas conferencias de paz, percibiéndolas ahora como tiempo malgastado. Mientras Nova continuaba sumida en un profundo sueño, Brent decidió aventurarse afuera para verificar si era seguro abandonar su refugio. Sin embargo, al divisar una gran concentración de soldados simios, optó por regresar precipitadamente, consciente de que debían esperar un poco más antes de intentar salir. Al recibir noticias de que más simios se sumarían a los que ya acechaban afuera, Brent se apresuró a despertar a Nova con el fin de reanudar su travesía y evitar ser descubiertos. No obstante, una vez en las vías abandonadas del tren, comenzaron a percibir extraños sonidos. Impulsado por su insaciable curiosidad, Brent decidió explorar más a fondo, incluso utilizando una escalera que prometía conducir a algún lugar desconocido. A pesar del riesgo que ello conllevaba, prefirió aventurarse a lo desconocido antes que caer nuevamente en manos de los simios. Al posar la mano en la escalera de acceso, Brent notó cómo cesaba el sonido que inicialmente había captado su atención. Incapaz de discernir si aquello indicaba peligro o simplemente una peculiaridad, decidió que en ese punto poco importaba. Determinado a investigar, avanzó con resolución, asegurándose de que la zona fuera segura antes de llevar a Nova consigo. Juntos recorrieron los subterráneos, trazando un sendero que amplificaba progresivamente el estruendo que los rodeaba, desembocando en un sitio que yace entre los escombros de la antigua República de Nueva York. Este lugar, antaño bullicioso y vibrante, albergaba no solo el epicentro financiero, sino también diversas áreas ahora reducidas a ruinas. Alcanzaron una fuente de agua en el subsuelo, donde, como era de esperar, el líquido se encontraba estancado. Brent, impulsado por la sed, intentó beber, pero pronto descubrió un manantial de agua potable que le proporcionó la hidratación necesaria. Gentilmente invitó a Nova a saciar su sed
también. De manera súbita, pensamientos intrusivos asaltaron al astronauta y un impulso inusitado de ahogar a Nova lo llevó a intentar asesinarla al sumergir su cabeza en el agua. Sin embargo, Nova, con toda su fuerza, se defendió ante el ataque. Sin embargo, se revela que es una influencia externa la que obliga a Brent a cometer tales actos. El hombre lucha desesperadamente contra estos impulsos, intentando liberarse del control mental al que está sometido. Finalmente, se refugia en una estancia donde descubre dos elementos sorprendentes: una bomba atómica protegida por una capa de cobalto y una enigmática criatura que adora y rinde culto a dicho artefacto destructivo. Esta misteriosa figura resulta ser un ser dotado de poderes psíquicos significativos, capaz de infligir un considerable sufrimiento mental. Brent es capturado y llevado ante un grupo de individuos considerados los sacerdotes de aquel lugar. Lo someten a un riguroso interrogatorio, pues sospechan que su presencia allí tiene fines de espionaje. Además, le cuestionan sobre su conexión con Nova y los motivos que lo han conducido hasta allí. Con franqueza, Brent confiesa ser un astronauta en una misión de rescate destinada a salvar a su compañero Taylor. En su periplo se encontró con Nova, quien le brindó ayuda para escapar de los simios en la ciudad de los simios. Ahora es Brent quien exige explicaciones, pues no logra comprender por qué veneran una bomba atómica. Los sacerdotes le explican que la consideran un instrumento de paz. Revelan, además, ser los responsables de las anomalías en la zona prohibida, empleando ilusiones sónicas o visuales para disuadir a los intrusos y evitar enfrentamientos. Su habilidad para manipular la mente mediante ilusiones los deja indefensos ante el ataque de los simios, quienes poseen armas convencionales. Su única defensa es la bomba atómica, que se mantiene operativa. Dado que Brent se niega a proporcionar más información sobre los simios, los sacerdotes deciden traer a Nova para presionarlo, obligándolo a causarle tormento al besarla contra su voluntad, lo que llena de terror a la joven mujer. Ante la falta de alternativas, Brent siente la urgencia de compartir lo poco que sabe sobre los simios, la inminente amenaza de un ataque a la ciudad con la intención de invadir. Esta revelación provoca gran inquietud entre los sacerdotes. El ejército de Ursus llega a la zona prohibida, donde se topan con una ilusión perturbadora, compatriotas simios empalados y envueltos en llamas. Ante esta visión, el Dr. Zaius implora a Ursus que ordene a sus soldados mostrar misericordia hacia esos desafortunados simios. Sin embargo, Ursus enfrenta un dilema, ya que una de las leyes fundamentales de su sociedad prohíbe a un simio matar a otro simio. La visión de sus compañeros ardiendo perturba a los soldados, pero Ursus los insta a mantener la calma. Sin embargo, las ilusiones ópticas generadas por el inmenso poder de los mutantes del subsuelo persisten. Zaius, convencido de que lo que ve no es real, decide poner a prueba su teoría adentrándose en el fuego, donde comprueba su hipótesis al salir ileso. Una vez confirmado esto, Ursus ordena a su ejército avanzar. Los mutantes, conscientes de no tener otra alternativa, deciden emplear la bomba para atacar la ciudad de los simios, instando a su civilización a mantener la calma ante la amenaza inminente. Todos los mutantes telepáticos de esa sociedad teocrática y mística se congregan en el santuario, donde se resguarda la bomba recubierta de cobalto. Allí le expresan su gratitud por el regalo que les ha otorgado con su llegada y la preparan para enviarla a la ciudad de los simios. Junto con Nova, Brent es testigo de todo esto. Observa que la apariencia de esos seres no es más que una máscara, ya que sus verdaderos rostros están deformados, seguramente por la radiación. Tras un cántico para venerar a la bomba, Brent es trasladado a una jaula donde también se encuentra cautivo Taylor. Sin embargo, los amigos no tienen tiempo de ponerse al día, pues su carcelero comienza a usar su habilidad mental para hacer que Taylor y Brent se enfrenten entre sí. Taylor esquiva los golpes y se defiende como puede, y debido a que el combate se prolonga más de lo esperado, les proporcionan un arma para que uno de ellos obtenga la ventaja. Nova, que también iba a ser encerrada en una celda, pasa por ahí y escucha el conflicto. Logra liberarse del hombre que la custodiaba, y por primera vez es capaz de pronunciar algo, el nombre de Taylor, a quien llama desesperada al ver que está en peligro. Su presencia distrae al hombre que mantenía bajo control mental a Taylor y Brent, dándoles tiempo a ambos para enfrentarse a él, al cual finalmente asesinan. Brent informa a Taylor que esa gente posee una bomba que planean utilizar. Al describir las características de la bomba, Taylor la reconoce como la más mortífera jamás concebida, capaz de destruir el planeta entero. Cuando el grupo sale de la celda, el lugar es asediado por los simios. En medio del caos desatado, Nova recibe un disparo que acaba con su vida. Intentando llegar a la bomba para detenerla, Brent muere y Taylor recibe un disparo. Se encuentra con Zaius, quien una vez más le reprocha la maldad de los humanos. Taylor entonces decide que lo mejor es poner fin a todo, usando sus últimas fuerzas para activar la bomba que destruye la Tierra al instante. Ahora hablemos del escape del planeta de los simios de 1971. La historia nos remonta al mar. De repente un helicóptero sobrevuela una zona en busca de algo. Es entonces cuando lo divisa. Se trata de un objeto desconocido sobre el agua. El piloto lo observa detenidamente y comunica el hallazgo al personal militar, mencionando que han encontrado una nave espacial. Mientras tanto, en el cuartel reciben el mensaje solicitando otro helicóptero para el rescate de la nave, por lo que el encargado decide enviarlo. El vehículo aéreo se pone en marcha, pero no es el único. Varios coches militares también se movilizan. Pronto los rescatistas lanzan salvavidas y se acercan
acercan a la nave. Simultáneamente, los coches militares llegan a la costa para esperar noticias y verificar si hay posibles tripulantes. Cuando todos frenan, se bajan y rodean la costa mientras el capitán ordena que traigan su arma favorita para la ocasión, a lo que su ayudante responde y va a buscarla. Acto seguido, los rescatistas logran amarrar la nave y con la ayuda de una grúa la arrastran hasta la orilla. En ese momento llega un helicóptero de la infantería marina al sitio. Se aproxima a uno de los rescatistas y pregunta si hay alguien dentro de la nave, pero estos responden que aún no lo saben. El general ordena entonces que abran las compuertas y los rescatistas se disponen a hacerlo. 3 astronautas salen de la nave, lo que lleva al general a acercarse rápidamente para darles la bienvenida a Estados Unidos. Quedan sorprendidos al reconocer los rostros de esas personas, Zira, Cornelius y el Dr. Milo. Al percatarse de quiénes son, los militares llaman de inmediato al cuartel para informar. En la base algunos se muestran incrédulos, mientras que otros simplemente observan el informe sin decir nada. Después de esto, el ejército lleva a los 3 invitados a la base militar, donde tras estacionar los hacen descender de la camioneta. Al mismo tiempo trasladan la nave en la que llegaron para guardarla y examinarla. Mientras acompañan a los simios, se observa al general llegar a la base, aún sorprendido y alterado por el descubrimiento. A continuación, el general habla con su ayudante, preguntándole si ya llamaron al zoológico, a lo que este responde que sí, asegurando que traerán veterinarios de allí mañana por la mañana. Mientras tanto, indica que los invitados se quedarán en la base, ya que deben esperar unos 40 días por precaución. Luego de esto mencionan que uno de sus compañeros estará feliz por el hallazgo, a lo que el general responde que él también lo está. Seguidamente pregunta si ya les dieron de comer, sugiriendo carne, pero su ayudante le informa que los chimpancés son vegetarianos y menciona que el zoológico sugirió darles naranjas. Se puede ver al ayudante sosteniendo una gran bolsa de esas frutas en sus manos. Entonces, el general entra en la habitación y se sorprende al ver que los primates se están vistiendo y Zira se cubre. En un acto reflejo, el general se disculpa, pero rápidamente recuerda que son simios, sugiriendo que probablemente están imitando algo que vieron y que en realidad no están vistiéndose. Luego pregunta al cabo presente de dónde sacaron la ropa y él responde que la trajeron consigo. El general se sorprende naturalmente y aún más cuando se entera de que las prendas las llevaron en una maleta. En ese momento, Zira se pone alerta y decide cuidar sus pertenencias, preocupada de que se las quiten. Al notar esto, el general se pone un poco nervioso, cambia de tema y le pide a su ayudante que les dé las naranjas, así que se acerca y les entrega las naranjas una por una, mientras Cornelius lo mira con incredulidad. Luego, él lleva las frutas a sus compañeros, quienes rápidamente sacan unos platos para no ensuciar el lugar y se disponen a disfrutar de las naranjas, usando cubiertos para pelarlas. Naturalmente, el general y sus aliados no pueden creer lo que ven, pero deciden cambiar de tema. El alto mando les indica que deben ser enviados al zoológico al día siguiente, sugiriendo que los coloquen en una jaula cerca de un gorila para que se sientan cómodos y acompañados. Sin embargo, Zira se enfurece por esto, recordando que los gorilas los traicionaron en su civilización, pero por supuesto el general y los demás no conocen el contexto, por lo que no comprenden la reacción. Tiempo después vemos a los primates en el zoológico con su jaula pegada a la de un gorila. Le ofrecen una naranja al gorila como se la dieron a ellos, pero este la devuelve. Entonces el cuidador le ofrece una banana a Zira, pero ella la rechaza, lo que hace que el hombre se vaya enfadado. Cornelius se acerca a Zira y le pregunta por qué actúa así, a lo que ella responde que él no es su pareja. Podemos suponer que dar una manzana debe ser algún tipo de gesto en su antiguo mundo. Sin embargo, Cornelius sugiere que tal vez los humanos están tratando de ser amables. Ella comenta que la jaula apesta a gorila y que no sabe dónde están en ese momento, pero por suerte el Dr. Milo dice que sí sabe dónde y cuándo están, así que Zira y Cornelius lo escuchan con atención. Milo afirma que de alguna manera con la nave han viajado desde el futuro de la Tierra al pasado de la Tierra. Sin embargo, Cornelius menciona que la Tierra se destruyó, asegurando que la vieron desde la nave cuando explotó. No obstante, el Dr. Milo les dice que volverá a suceder, pero ellos han logrado regresar en el tiempo. Afirman que están 2000 años antes de la destrucción del planeta y más que nunca deben guardar silencio, ya que a los humanos actuales no les gustará saber que el planeta algún día desaparecerá y solo dejará cenizas, todo debido a un conflicto entre simios que ocurrirá milenios después. Luego, los tres observan cómo el gorila del lugar se descontrola y sumado al trato que recibieron de los militares, Milo concluye que los simios de la era en la que se encuentran aún no saben hablar, por lo que seguirán su ejemplo. Mientras tanto, el Dr. Dixon estudia el informe que le dieron sobre los visitantes y habla con su compañera Stephanie al respecto, afirmando que incluso se cambiaron de ropa que tenían en una maleta. Luego, ambos ingresan al zoológico y los ven en la jaula interior, momento en el que Zira se acerca a ellos. Ambos lados se dan cuenta de que las cosas prometen salir bien. Sin embargo, el momento es interrumpido por el cuidador del lugar, quien saluda al Dr. Dixon y a la Dra. Stephanie. Ella hace lo mismo, revelando que el cuidador se llama Arthur. Ambos se ponen batas y se disponen a examinar la situación. Arthur comenta que la hembra es algo violenta, por lo que Dixon dice que tendrá cuidado. Luego menciona que comenzará con la prueba Wisconsin. Seguidamente, ambos doctores ingresan al recinto y uno le dice al otro que tenga cuidado, aunque mencionan que posiblemente sean dóciles. El doctor comenta que
a menos que la nave estuviera teledirigida, los visitantes deberían saber cómo apretar algunos botones. Deciden empezar con la hembra, así que Zira se sienta y los humanos se sorprenden al ver que parece entenderlos. Sin embargo, Dixon no pierde tiempo y rápidamente realiza la prueba Wisconsin. Coloca un cubo de color azul, tapa su vista con una lámina y al levantarla aparecen más cubos, pero ella encuentra el azul de inmediato. El doctor afirma que es más lista de lo que esperaba y aumenta la dificultad, pero Zira resuelve fácilmente la tarea, sorprendiendo a Stephanie y Arthur, quienes observan el experimento. Luego, Dixon saca un recipiente con formas geométricas y Zira las resuelve en menos de un minuto, dejando sin palabras al humano que los consideraba simples primates. Luego de esto, Dixon pregunta si han desayunado, a lo que Arthur responde que no. Siguiendo las órdenes, entonces Dixon indica que les darán el plátano. Una banana baja desde arriba atada a un hilo y se queda a una distancia considerable del suelo. Zira utiliza las formas geométricas disponibles en la sala para construir una escalera y logra alcanzar el plátano. Se sienta con estilo después de pasar el examen, pero no agarra el plátano. De forma natural, la doctora se pregunta por qué no agarra el plátano, a lo que Zira responde que no lo hace porque no le gusta la banana. La mujer Dixon y Arthur se sorprenden mucho por esta revelación. Por otro lado, Cornelius regaña a su esposa por romper la promesa de no hablar. Seguidamente, Stephanie es llevada fuera por Dixon y Arthur para poder tomar algo de aire. Luego, el doctor Milo se acerca y le cuestiona a Zira si está loca, ante lo cual Cornelius la defiende y le dice que no llame loca a su esposa. Sin embargo, Milo afirma que se lo pregunta en serio y vuelve a cuestionarle lo mismo. Entonces, ella dice que odia las mentiras, a lo que el doctor Milo responde que hay momentos para decirla y momentos para no hacerlo. Entonces, el doctor expresa que no saben en quién confiar, a lo que Zira responde que tampoco lo sabrán si no hablan, insistiendo en que deberían comunicarse si tienen información. En medio de esto, se quejan de estar atrapados y mencionan que si se comunicaran, no deberían pasar por tratamientos y medicina arcaica. Zira se enfurece y arroja cosas a los lados, mientras Cornelius intenta calmarla. Milo, enfadado, hace comentarios despectivos y sin darse cuenta, se acerca demasiado a la jaula del gorila, quien lo atrapa del cuello. Lamentablemente, el doctor pierde la vida y es llevado en camilla a otro lugar, lo que afecta profundamente a Cornelius y Zira. Posteriormente, Dixon y Stephanie mencionan que deberán realizar una autopsia y un examen en la zona craneal y bucal, indicando que los llamen cuando esté listo para el procedimiento. Una vez que los oficiales se van, Dixon le dice a su compañera que realizará algunas tareas solo y luego se acerca a la jaula de los visitantes, ingresando en ella. Les asegura que no desean lastimarlos, mientras Cornelius consuela a Zira y lamenta la pérdida del doctor Milo. El humano se siente naturalmente curioso porque mencionaron que el difunto era doctor, a lo que Zira confirma y menciona que ellos lo eliminaron. Dixon niega tener la culpa, atribuyendo la responsabilidad al gorila. Les informa que el animal salvaje está dopado y encadenado, por lo que ya no representan una amenaza. Zira conversa con Dixon y en el proceso menciona que es psiquiatra, a lo que Dixon responde que él también lo es. Luego les pregunta sus nombres. Cornelius se levanta y se presenta como Cornelius, mientras que Zira menciona que es su esposa. Naturalmente, Dixon comenta que nadie creerá lo que está viviendo, mencionando que los simios primitivos no hablan. Los visitantes se enfadan al ser llamados primitivos y piden que hable con claridad. Dixon explica que en su sociedad los simios no tienen la capacidad de hablar. Luego, Dixon menciona que cuando los liberen deberán tener cuidado y hablar con las personas adecuadas para evitar meterse en situaciones indeseadas. En medio de esto, Zira expresa que quiere mencionar algo personal, así que lo hace, diciendo que Dixon le cae bien. Cornelius afirma que opina lo mismo y que le cayó bien desde el principio. En ese momento, Dixon gira la cabeza y ve a su compañera, quien sonríe genuinamente por el encantador momento. Mientras tanto, en la Casa Blanca se observa a unos políticos esperando al presidente, quien les dijo que tenía noticias impresionantes. Cuando este aparece, les advierte que lo que va a revelar parecerá una mentira del tamaño del Gran Cañón, pero asegura que es la verdad. Entonces les informa que ayer una nave cayó en el mar de la costa de California, mencionando que es una de las dos naves que desaparecieron hace 2 años, y afirma que se trata de la nave del coronel Taylor. Los altos mandos políticos se sorprenden al escuchar esto y le cuestionan si identificaron los cuerpos, a lo que el presidente responde afirmativamente, añadiendo que todos están vivos y son 3. Continuando con su explicación, menciona que después de ser rescatados, uno de ellos tuvo un accidente y perdió la vida en el zoológico de Los Ángeles. Entonces los presentes cuestionan por qué había astronautas descansando en un zoológico, a lo que el presidente responde que no eran astronautas, sino simios. Agrega que son chimpancés, para ser precisos, y que según los informes son pacíficos y además muy inteligentes y sofisticados. Sin embargo, admite que al ser animales no saben cómo explicar cómo terminaron en la nave y llegaron allí. Por lo tanto, como presidente formará un grupo de investigación que irá hasta Los Ángeles para verlos. También menciona que los simios serán examinados y que la prensa será invitada, ya que no cree que puedan mantener oculto semejante acontecimiento por mucho tiempo. Entonces, todos los medios del mundo anuncian la noticia mencionando que una de las 2 naves que estaban perdidas en el espacio regresó tripulada por simios. Luego se lleva a cabo un evento para conocer más sobre los visitantes y el grupo creado por el presidente se adentra en el tribunal para participar, entre ellos Dixon, quien fue
fue elegido como el líder y asesor presidencial en este asunto. Los periodistas le cuestionan qué espera y cómo se siente, a lo que él responde que tiene algo de temor. Después de esto, Dixon ingresa a la oficina donde se encuentran Zira y Cornelius, a quienes les dice que deben responder de forma simple a las preguntas que les harán. Zira pregunta qué harán si les cuestionan cosas complicadas, a lo que Dixon responde que simplemente sean ellos mismos si eso sucede. Cornelius ruega a su esposa que muestre su mejor cara en la entrevista. Entonces Dixon indica que es hora de irse y se detienen mientras Zira se queja de las cadenas, mencionando que no son gorilas para llevarlas. Después ambos se dirigen a la sala del juicio. Cuando el presidente de la comisión y los periodistas están presentes, Dixon se presenta como un psiquiatra de animales, explicando que ha sido responsable del cuidado de Zira y Cornelius desde que llegaron al zoológico de Los Ángeles. Añade que tanto él como su colega Stephanie están allí para responder todas sus preguntas, y sorprendentemente también lo están los visitantes, asegurando que lo harán usando palabras como cualquier persona. Esto provoca risas en los presentes, quienes piensan que fue una broma. Incluso los jueces le piden seriedad a Dixon. Luego mencionan que los simios no tienen la capacidad de hablar, a lo que Dixon responde que ellos sí, indicando que él mismo los escuchará para determinar si son inteligentes o no. Entonces preguntan quién de ellos es la hembra y Zira se levanta sorprendiendo a todos. Suponen que pudo haber reaccionado por un acto reflejo al ser señalada o al escuchar una palabra con la que la entrenaron. La comisión cuestiona esto a Dixon y él responde que deberán determinarlo por sí mismos. Luego, el líder de la comisión le pregunta a Zira cuál es su nombre y ella responde sorprendiendo a todos. Al mismo tiempo le preguntan a Dixon si eso es el idioma de los primates o si ella dijo su nombre, a lo que él responde que pueden interpretarlo como prefieran, confiado en que pronto se asombrarán aún más. Entonces vuelven a preguntarle el nombre a Zira y ella lo repite, pero esta vez con un tono primitivo, lo que hace que el presidente comente que parece que habla como un loro. Zira repite la palabra loro, provocando risas entre los presentes. Luego el presidente quiere saber si Cornelius puede hablar y él responde de pie que solo cuando su esposa lo deja. Este chiste naturalmente causa simpatía y risas, lo que lleva a Zira a abrazarlo y al aplauso de los presentes. Después le preguntan a Cornelius su nombre y él responde. En ese momento Zira aprovecha para mencionar que él es su esposo, lo que hace que el clérigo presente se sobresalte, pero el resto de la comisión le pide que se vuelva a sentar, asegurando que hablarán de eso más tarde. Luego les preguntan si hablan algún otro idioma además del inglés, a lo que Cornelius responde inicialmente que no sabe qué es eso, pero luego revela que estaba bromeando. Después el tema cambia a la religión. Se menciona que los gorilas y orangutanes creían que Dios los había creado a su imagen y semejanza, considerándose primates al igual que los humanos. Sin embargo, Zira contradice esta idea, afirmando que los gorilas no tienen la razón de nada y los describe como unos tontos militaristas, mientras que los orangutanes son una bola de obtusos y cuentistas falsos. La elocuencia y gracia de Zira hacen que la gente simpatice con ella y se rían de su crítica jocosa. Luego de esto menciona que ha examinado a muchos humanos, pero en su mundo solo conoció a 2 que pudieran hablar, y menciona que no sabe de dónde lo habrán aprendido. Naturalmente, esto deja confundido a más de uno. Cornelius es directo y comenta que en su mundo los simios pueden hablar y los humanos son tontos, lo que obviamente impresiona y genera murmullos de incredulidad entre los asistentes. La comisión le pregunta a Cornelius de dónde vienen, a lo que él responde que no está seguro. Zira, frustrada y molesta, menciona que el Dr. Milo sí lo sabía, pero ya no está vivo. Cornelius explica que el Dr. Milo era un científico muy adelantado a su época y que cuando la nave de Taylor cayó en el lago por primera vez, Milo la sacó y la examinó, afirmando que la comprendió solo parcialmente. La comisión se sorprende un poco y quiere saber más sobre esto. Cornelius explica que no tenía mucho tiempo, pero pudo comprender la nave lo suficiente como para poder escapar de la Tierra cuando el conflicto global era inevitable. Añade que gracias a eso están allí y que su pérdida no habría ocurrido si no hubiera comprendido y reparado la nave. Luego la comisión quiere saber de dónde vienen, pero Cornelius no está seguro. Entonces le preguntan a Zira y ella responde con severidad que vienen del futuro. Todos se sorprenden y algunos miembros de la comisión comentan que eso no tiene sentido, mientras que otros opinan que en realidad es lo único que tendría sentido. El líder de la comisión quiere saber sobre aquel conflicto global y los involucrados. Cornelius explica que pelearon los gorilas con quien sea que haya logrado sobrevivir. Luego les preguntan quién ganó el duelo y Cornelius responde que no lo sabe, afirmando que los chimpancés son pacifistas. Después les cuestionan sobre la nave espacial y Cornelius vuelve a responder que el Dr. Milo fue quien la manejó. Posteriormente les preguntan a ambos si conocían al coronel Taylor, pero Cornelius responde que no lo conocían. En ese momento Zira se levanta y menciona que son criaturas pacíficas agradecidas por estar allí, pidiendo que les quiten las cadenas. Esta petición provoca que el público les aplauda en señal de aprobación y así todo el asunto termina de manera positiva para ellos. Tiempo después se puede ver que los dos simios se vuelven celebridades, atrayendo gran atención de los medios y siendo huéspedes de una lujosa suite de hotel. Llaman la atención del asesor científico del presidente, el Dr. Otto Haslane, quien descubre que Zira está embarazada. Esto suscita su preocupación por el futuro de la raza humana después de que Zira mencionara ante la comisión el inminente dominio de los simios. Decidido a tomar acción, Otto la embriaga con
con champán, asegurándole que es inofensivo, y la interroga. Este interrogatorio lleva a convencer a la comisión de la necesidad de someter a Cornelius y Sira a un interrogatorio más exhaustivo. Ambos chimpancés son trasladados a una base militar ultra secreta para ser interrogados utilizando diversos métodos. Durante este proceso, uno de los asistentes de Otto se refiere a los simios como monos, lo que provoca la ira de Cornelius. Otto lo calma, explicando que simplemente buscan entender cómo los simios llegaron a dominar sobre los humanos. Durante el interrogatorio, Cornelius revela información procedente de los archivos históricos y los pergaminos sagrados de la sociedad simia del futuro. Según estos documentos, la raza humana eventualmente sufrirá un declive a finales del siglo XX, tras una plaga que diezmará a perros y gatos domésticos, llevando a los humanos a adoptar simios como mascotas y luego esclavos. Un simio llamado Aldo liderará una revuelta de esclavos que culminará en el dominio mundial simio y eventualmente en la destrucción de la superficie terrestre mediante la guerra nuclear y la anarquía. Siglos más tarde, en el año 3955, los simios han establecido una sociedad estable y pacífica de naturaleza semiprimitiva. Tras escuchar aquello de parte de Cornelius, algunas dudas son saldadas, pero persisten las sospechas sobre cómo tratan a los humanos en el futuro, especialmente cuando Cornelius y Sira continúan negando cualquier conocimiento sobre Taylor o la situación de los humanos en su tiempo. Las sospechas aumentan cuando Sira borracha, durante un interrogatorio con el Dr. Otto, no el Spider-Man, deja entrever que ha realizado disecciones en seres humanos como parte de su trabajo científico. Ante esto, Otto ordena a Dixon administrar un suero de la verdad a Sira. Mientras Cornelius es recluido en una celda, Dixon advierte a Sira que el suero tendrá efectos similares al champán que Otto la convenció de beber previamente. El suero hace que Sira revele que de hecho examinó y operó a humanos en el futuro y que conocía tanto a Taylor como a Barnes, quienes llegaron a su planeta. Con esta revelación, Sira es recluida junto a Cornelius, mientras que el presidente insiste en la peligrosidad de los simios para la humanidad. Más tarde, una ordenanza se refiere al feto de Sira como un pequeño mono, lo cual desencadena la ira de Cornelius, quien aprovecha la situación para golpear a las personas que lo custodiaban con una bandeja y escapar de la base militar. Al principio, Cornelius cree que solo ha dejado inconsciente a aquel tipo, pero se sorprende al escuchar que el hombre ha fallecido. Otto utiliza este incidente, junto con la fuga de Cornelius y Sira, para argumentar el peligro futuro que representan los simios, abogando por su ejecución. A pesar de las reticencias del presidente, se ordena detener el nacimiento del bebé que Sira tiene dentro y se dictamina la esterilización o eliminación de ambos chimpancés. Huyendo por sus vidas, Cornelius y Sira encuentran refugio en un circo dirigido por un ciudadano mexicano llamado Señor Armando, donde una simia acaba de dar a luz. Es aquí donde Sira da a luz a su hijo, al que llama Milo. Ante la inminente llegada del bebé, Otto ordena una búsqueda en todos los circos y zoológicos. Como consecuencia, Armando se ve obligado a despedir a los simios y ayudarles a planificar su escape hacia una zona segura en Florida, donde esperan vivir en paz el resto de sus días. En caso de ser descubiertos, uno de sus aliados le proporciona a Cornelius una pistola como último recurso. Antes de partir, Sira solicita despedirse del chimpancé de antes. Otto rastrea a los simios hasta un barco abandonado en el puerto de Long Beach, donde encuentra a Sira descansando con su bebé. Después de una breve persecución por el barco hasta la popa, Otto dispara a sangre fría a Sira cuando ella se niega a entregar a su bebé. Luego procede a disparar varios tiros al bebé. Inmediatamente Cornelius mata a Otto a tiros y lo hace caer por la borda. Mientras tanto, varios francotiradores de la infantería de marina disparan a Cornelius. Dixon y su compañero observan impotentes desde la orilla mientras Cornelius cae y pierde la vida en la cubierta de popa del barco. Herida de muerte, Sira arroja a su bebé muerto por la borda antes de gatear para acostarse junto a su marido y morir a su lado. Sin embargo, Dixon y los demás humanos desconocen el verdadero destino del bebé simio. Resulta que Cornelius, Sira y Armando intercambiaron bebés con el chimpancé hembra de antes, esto antes de escapar del circo. Ahora, Armando cuida al bebé Milo mientras el circo se traslada a una nueva ubicación. Armando comenta la inteligencia del bebé chimpancé, que ahora sobrevivirá con él en su circo, y como es de suponer, el niño tiene la capacidad e inteligencia que heredó de sus padres, por lo que puede hablar. Ahora hablaremos de La conquista del planeta de los simios, 1972. Nos transportamos al año 1991, en Norteamérica. Allí observamos a una multitud de simios vestidos con overoles rojos brillantes siendo escoltados por guardias hacia una dirección determinada. Acto seguido se nos muestra más simios, algunos con overoles verdes y otros con rojos, todos guiados por guardias hacia el patio del complejo donde se encuentran. Mientras posicionan a cada grupo de simios frente a unas mesas, vemos como un guardia golpea con su porra una placa de metal que exhibe un dibujo de un rombo rojo con una X negra en el centro y otra placa que solo muestra el dibujo de un rombo, aparentemente para comunicar alguna instrucción a los simios. Un simio con overol verde es instruido por un guardia para que lustre su zapato, mientras que a otro se le asigna la tarea de transportar cajas, mostrando que estos animales están adiestrados para servir como esclavos. En ese momento, un helicóptero aterriza en el complejo y de él descienden un hombre y un mono, este último vestido con una chaqueta de cuero y atado con una cadena que sostiene el hombre.
identificado como el señor Armando. Al intentar abandonar el helipuerto, Armando es interceptado por los guardias, quienes le preguntan si tiene permiso para vestir al animal de esa manera. Él afirma que sí y prosiguen a verificar la información del mono. Es el único simio de circo entrenado para montar sin silla. Una vez autorizados, Armando comienza a bajar unas escaleras tirando del mono por la cadena. Fuera de la vista de los guardias, el simio habla y le pregunta a Armando si su comportamiento fue adecuado. Armando le asegura que sí, pero le aconseja que camine más como un chimpancé primitivo y no con la naturalidad de un humano, añadiendo que después de 20 años juntos es lógico que haya evolucionado. Continúan su caminata mientras discuten sobre el peligro de la evolución. El simio llamado César es hijo de dos simios inteligentes que llegaron del futuro, lo que le permite hablar. César menciona que nadie sabe de su existencia y Armando responde que es así porque sus padres fueron brutalmente asesinados por el temor a que los simios pudieran dominar a la humanidad, un destino que podría alcanzar a César por el mismo miedo. Al entrar al edificio, mientras César finge ser un simio más, observa cómo los demás chimpancés en overoles son tratados como esclavos por los humanos, siendo torturados si no obedecen sus órdenes. Asegurándose de que nadie los observe, Armando le comenta que años atrás un virus traído del espacio que solo afectaba a perros y gatos acabó con estas especies, y las personas, al intentar llenar ese vacío con monos, decidieron convertirlos en algo más que mascotas, en esclavos. Entrando a un local mientras Armando dialoga con la encargada, César observa a la simia Lisa, a quien la mujer ha enviado a hacer un mandado. Antes de irse, Lisa y César intercambian miradas. Al salir, se dirigen a una cafetería y César comienza a distribuir unos panfletos. Por curiosidad, toca una jarra de plata en la bandeja de un mesero, también mono, quien reacciona golpeándole la mano y adoptando una postura defensiva. César responde con igual hostilidad, pero finalmente ambos deciden detenerse y el mesero se aleja. Observamos a Lisa dirigiéndose a realizar sus compras mientras que César y Armando toman el mismo camino. Lisa los percibe pero opta por ignorarlos. Pronto llega a una peluquería cuyo personal también está compuesto por simios. Allí entrega un libro a una mujer y antes de abandonar el establecimiento se detiene frente a César, lo observa detenidamente y continúa su camino. En la misma peluquería, Armando interroga a una encargada sobre la posibilidad de colocar unos panfletos, pero son interrumpidos por los gritos de la señora a quien Lisa le entregó el libro, pues un simio le había tirado del cabello al intentar comerse un piojo. La mujer exige ser atendida por otra persona, ya que tiene un almuerzo programado pronto. Posteriormente nos alejamos de la peluquería para encontrar a la señora almorzando con un caballero. Tras despedirse, ella impide que su acompañante deje una generosa propina al simio que los atendió. César y Armando, quienes estaban distribuyendo panfletos en el lugar, deciden marcharse tras presenciar cómo un simio es forzado a realizar una tarea que le atemoriza, acercarse al fuego. Mientras continúan repartiendo volantes, se encuentran en medio de una protesta por la libertad de los simios. Un manifestante inquiere agresivamente sobre la ocupación de un simio, pero es frenado por guardias que defienden al animal alegando que pertenece a un gobernador. César, incrédulo ante la escena, observa cómo los mismos guardias amenazan con golpear al simio por su nerviosismo. En ese instante llega el señor McDonald, quien impide el daño al animal, ordenando que le administren un sedante y lo trasladen a donde se le requiere. McDonald es el principal asistente del gobernador. Los guardias, sin delicadeza alguna, proceden a sedar al simio, lastimándolo en el proceso. César, indignado, exclama en voz alta: "¡Malditos bastardos humanos!", arrepintiéndose inmediatamente de haber hablado en público. Los guardias escuchan el comentario y buscan al responsable. Armando asume la culpa, generando dudas sobre su sinceridad y comenzando un debate sobre si el mono puede hablar. Los policías exigen a Armando repetir lo dicho, pero mientras la multitud insiste en que fue el simio quien habló, este se levanta causando un alboroto, permitiendo que Armando y César huyan. Cuando los policías vuelven a mirar, ya se han esfumado. César se disculpa, pero Armando minimiza la importancia del hecho, reconociendo que César expresó lo que él solo se atrevía a pensar. Sin embargo, menciona que su vida podría levantar sospechas sobre su inteligencia. Asustado, César sugiere regresar al circo, pero Armando lo descarta como primera opción, anticipando que será el primer lugar donde los buscarán. Armando concibe un plan, pide a César que permanezca en las escaleras del edificio donde se ocultan mientras él habla con los policías excusándose por su comportamiento. Le advierte que si no ha regresado al anochecer, César deberá bajar por las escaleras a un túnel hasta el muelle, donde desembarcan simios y deberá infiltrarse entre ellos para huir, sugiriéndole que se deshaga de su ropa para pasar desapercibido. Con César abrumado por la emoción, llora en el hombro de Armando antes de que éste se marche, dejándolo solo. A continuación vemos a Armando gestionando la situación ante el gobernador y otros dignatarios, discutiendo acerca del hijo de los simios llegados del espacio y la posibilidad de que nunca haya fallecido, como se creía. El gobernador solicita el casete que contiene las recomendaciones emitidas al presidente de EEU sobre el embarazo de la madre de César hace 20 años. En la grabación se establece que los progenitores de César deben ser incapacitados para procrear otro ser. Armando continúa intentando convencer a estos hombres, explicando que su simio es el único nacido en un circo y que legalmente se certificó su nacimiento un mes antes de la llegada de los simios a la Tierra. El gobernador relata una creciente
creciente ola de desobediencia entre los animales de la ciudad y menciona a un mono que fue asesinado por intentar huir tras ser castigado por su amo por agresión física. El señor McDonald, su asistente, defiende vehementemente al simio, argumentando que solo atacó a su amo tras ser provocado, evidenciado por las múltiples lesiones en su cuerpo a causa de una golpiza. Sin embargo, el gobernador considera que el animal merecía dichas golpizas. Aborda la posibilidad de que los simios estén esperando a un líder pensante e inteligente para rebelarse contra la humanidad. Interroga a Armando sobre si su simio ha mostrado alguna vez señales de inteligencia, a lo que él responde rotundamente que no. Armando sugiere interrogar al personal del circo y el gobernador accede, pero advierte que Armando permanecerá bajo custodia. Ahora vemos a orangutanes siendo desembarcados en una jaula en el muelle. César logra infiltrarse en la jaula sin ser visto, excepto por los orangutanes. El plan de Armando ha funcionado, y César, fingiendo haber llegado desde otro continente, es transportado en medio de la noche para registrarse como un nuevo simio en la ciudad. Vemos a César ahora vistiendo un overol, entrando en una sala donde otros simios son castigados y encadenados. Algunos son torturados con fuego y electricidad. César intenta ayudar a un gorila que está siendo electrocutado en una mesa, pero es impedido por un policía que lo sujeta con una cadena, creyendo que se trata de una travesura. Posteriormente, César es llevado a una jaula con más simios vestidos de overol verde. Tras desactivar un sistema de seguridad basado en ondas electromagnéticas, se le ofrece una banana. Los demás simios codician la fruta de César, pero él se defiende y finalmente comparte la banana con ellos. En las oficinas del gobernador, Armando está siendo interrogado acerca de César. Mientras tanto, en el patio, a los simios recién llegados se les enseña a lavarse las manos, servir agua, arreglar camas y limpiar. Una mujer anuncia la llegada de hembras para ser inseminadas y solicita que 4 machos superiores sean enviados a las salas de reproducción. César está entre los seleccionados y se le invita a unirse a Lisa en un anexo, donde ella coquetea con él. El momento pasa y muchas personas junto con algunos simios se congregan en el patio, donde el gobernador toma asiento para observar. Comienza la subasta de los simios recién llegados, incluido César. Un guardia deja caer unas esposas y César las recoge voluntariamente, acción que capta la atención del gobernador, quien finalmente decide comprarlo. Ya en la oficina del gobernador, César finge ser un mono primitivo mientras el señor McDonald le enseña a servir bebidas para su amo. César se distrae escuchando la conversación del gobernador con otro asistente. La secretaria del gobernador entra a la oficina para informarle sobre una reunión próxima, prometiendo a McDonald detallarle luego todos los aspectos de la misma. El gobernador comenta a su asistente que ellos mismos adiestrarán al nuevo simio y le permiten escoger su nombre señalando una palabra en un libro. Él elige César. El gobernador se retira mencionando que desempeñará funciones de asistente en la comandancia. César sigue a McDonald por las calles, bajan unas escaleras y entran a un cuartel donde decenas de hombres realizan sus labores, y al simio se le muestra su nueva tarea. Volvemos a ver al señor Armando, a quien se le informa que pronto será liberado, ya que se ha determinado que su simio es primitivo y no tiene vínculos con el hijo de los monos de hace 20 años. Armando se alegra y pregunta por su mono, pero nadie sabe de su paradero. Firma unos documentos sin leerlos y luego se le pide que se siente bajo el autentizador, una luz que obliga a decir la verdad a quien ilumina. Armando se niega a ser sometido a ese proceso y termina enfrentándose al policía de la sala. Al empezar a forcejear, rompe la ventana del edificio y cae a través de ella. Se le comunica la noticia al gobernador y César, al escucharlo, queda impactado y detiene sus labores. Uno de los monos se da cuenta y lo consuela poniendo una mano en su hombro. César sale a tomar aire y se dirige hacia uno de los panfletos pegados donde se publicitaban sus actos de circo con Armando. El simio comienza a llorar, grita desahogando su rabia, pero se calla al recordar que ahora más que nunca debe actuar con cautela. César inicia un plan, hace una seña a Lisa que ella comprende. Luego, desde la distancia, señala a un simio que está limpiando para que cause un desastre. Al simio del restaurante, César le indica que robe los cubiertos de plata que estaba puliendo. Ahora los simios obtienen armas blancas. El chimpancé de la cafetería también recibe una seña de César y rompe el encendedor de una mujer, mientras el simio que pule zapatos sabotea su trabajo a propósito. César comienza a provocar disturbios de manera inteligente. El simio del restaurante, que temía el fuego, provoca un incendio en el establecimiento. El gobernador es informado de la nueva ola de desobediencia entre los simios y da instrucciones al señor McDonald sobre las acciones que cada comandante de departamento de policía deberá tomar para el reacondicionamiento y el castigo de los simios, pero se le informa que las jaulas están llenas y que no puede reacondicionar a ninguno. César continúa su plan, perjudicando los intereses de los amos de cada mono. El gobernador discute con su asistente sobre los cargos de desobediencia del último año, decidido a acabar con los disturbios. Sin embargo, McDonald discrepa. El gobernador está convencido de que existe un simio que habla y está determinado a encontrarlo. César sigue preparando a los simios, enseñándoles habilidades útiles. Los humanos se percatan de que las cifras no cuadran y que en la jaula de embarque donde llegó César solo debían estar orangutanes. Comienzan a investigar sobre el chimpancé que arribó esa noche y descubren que es el que fue vendido al gobernador. El gobernador, molesto al confirmar sus sospechas, ordena matar al chimpancé,
Los hombres en la oficina del gobernador tienen dudas sobre cómo resolver el caso, si el simio, a pesar de poder hablar, decide no hacerlo. El gobernador les asegura que el caso quedará cerrado. Se le ordena a McDonald que entregue a César, quien está escuchando todo. McDonald le miente al gobernador diciéndole que César ha salido a realizar una actividad y que pronto volverá, aunque César se encuentra justo frente a él. McDonald se levanta y le pide a César que lo siga, y juntos comienzan a caminar. El gobernador llama a McDonald a través de los micrófonos exigiéndole que se comunique, pero él está con César en un pasillo. Nos damos cuenta de que McDonald no desea entregar al simio y continúa mintiendo al gobernador sobre la ubicación del chimpancé. César está al tanto de todo lo que hace McDonald. El señor McDonald habla con el chimpancé a su lado, expresando su deseo de encontrar una manera de comunicarse y explicar lo que está sucediendo. César le responde que lo comprende y revela que él es el simio que están buscando. McDonald queda impactado. Unos hombres se acercan a su ubicación sin que ellos se den cuenta. McDonald y César empiezan a hablar. César le cuenta que los simios forzarán a los humanos a ser bondadosos mediante una revolución y aclara que, sin importar cuánto tiempo les lleve, lucharán por obtener el poder y la libertad. McDonald escucha a los hombres acercándose y le dice a César que se vaya. Los hombres buscan a César y él responde que también lo está buscando. Se da la orden de capturar a cualquier simio sin acompañante. César sale a la calle y busca esconderse, pero un guardia lo ve y comienza a perseguirlo. Termina acorralado por dos guardias que lo llevan esposado. Es apresado sobre una mesa y le colocan dispositivos en la cabeza para torturarlo con descargas eléctricas. El gobernador y McDonald están presentes, exigiéndole que hable mientras es torturado repetidamente. César logra articular unas pocas sílabas, confirmando así que puede hablar. Sin embargo, se le pide que diga algo más. McDonald, afectado por su sensibilidad, abandona la sala y se dirige a un cuarto donde consigue bajar un interruptor que corta la electricidad en la cámara donde pretendían electrocutar al simio. César finge su muerte y los hombres abandonan la sala excepto el guardia, a quien César golpea para escapar. César huye y entra a un edificio para reunirse con los demás simios. Llama a Lisa y le hace una seña. Acto seguido vemos a todos los simios dirigiéndose al departamento de control de simios. Luchan contra los guardias y logran pasar, liberando a todos los demás simios enjaulados. César toma el micrófono y transmite un mensaje a todos los guardianes y maestros, informando que hay simios valorados en $50,000 en peligro y que deben sacarlos del área vivos. El área se sume en el caos. Los policías no pueden contener a tantos chimpancés usando sus armas. Un policía dispara a un chimpancé que cae, avanzan y entran a otra habitación donde ahora son amenazados con un lanzallamas, haciéndolos retroceder, pero uno de los simios sorprende al hombre por detrás y lo prende en fuego. Los simios emergen en montones hacia la calle y vemos cómo el gobernador habla con uno de los comandantes, ordenándole que envíe un pelotón tan grande como pueda para detenerlos y ordena una movilización completa de cualquier fuerza militar y policial para las reservas de unidades de defensa. Lisa, cumpliendo sus labores en el cuartel donde está el gobernador, escucha cómo ordena que no usen sedantes ni gas lacrimógeno, solo pistolas para poder eliminarlos de una vez. Se emite una advertencia a los ciudadanos sobre el disturbio causado por un grupo de simios que anda suelto, instándoles a no salir de sus hogares hasta que la situación sea controlada. En un televisor, las noticias muestran a un periodista hablando sobre cómo el departamento de control de simios ha caído en manos de los monos, con oficiales heridos, otros muertos y algunos tomados como rehenes. El periodista relata cómo el grupo de simios está siendo liderado por uno solo, dotado de una inteligencia superior y con la capacidad de hablar, y que ahora se dirigen hacia la ciudad. El gobernador, observando las noticias, exige que el periodista se retracte y solicita que se anuncie que el simio capaz de hablar ha sido electrocutado. El mismo periodista comenta en el noticiero que el simio de inteligencia superior podría ser descendiente de los dos simios que llegaron del espacio. Volvemos a los simios, quienes llevan bidones de queroseno hacia un mismo lugar. Se continúa anunciando en la ciudad sobre los simios sueltos. Vemos a un grupo de militares y policías avanzando para defender la ciudad del ataque. Mientras tanto, los simios comienzan a rociar queroseno por la plaza de la ciudad. Los militares, alertas a cualquier señal, reciben refuerzos de otro grupo para cubrir otra área. Los simios, divididos en grupos, se enfrentan a un grupo de militares que les advierten que regresen a casa, pero no retroceden. Los militares apuntan y comienzan a disparar, hiriendo a varios, aunque algunos simios logran escapar. Los disparos cesan y ahora un solo grupo de monos se dirige en una misma dirección. Los militares escuchan ruidos pero no ven nada. Los chimpancés, armados con cuchillos y machetes, reaparecen en el mismo lugar donde les habían disparado. Esta vez la visión de los militares es obstruida por una red lanzada por dos monos desde el techo. Los simios logran avanzar sobre los militares y se aproximan a la plaza. Esta información es transmitida al gobernador, quien ordena incrementar la fuerza militar. Los militares esperan en la plaza al otro lado de un puente. Los monos aparecen y se les pide detenerse. Son muchos, encabezados por César, pero los animales no retroceden y son apuntados por los militares, quienes se encuentran en el punto donde los chimpancés habían rociado el queroseno. Uno de los monos enciende fuego al lugar, dividiendo a ambos lados. Los monos logran cruzar y atacar a los militares. El gobernador observa todo desde el cuartel a través de unas pantallas. Monos en la oficina comienzan a atacar a las personas
personas allí, pero son detenidos. Volvemos a ver a los monos en la calle. Ahora son atacados y cegados con bombas lacrimógenas. Los militares están sorprendidos porque no saben de dónde vienen más y más monos. Los monos toman control de armas de fuego e irrumpen en un edificio, dejando tras ellos un desastre de vidrios rotos, llamas, muertos y heridos. Más militares llegan, pero es inútil. Son demasiados monos. Los simios avanzan, disparando a los militares y abriéndose camino hasta llegar al edificio donde se encuentra el cuartel. Se informa que el puesto de mando ha sido atacado y las puertas de acero que dividen el interior del cuartel de los monos están siendo destrozadas. El gobernador ordena eliminar a los monos que han irrumpido en el cuartel, comenzando un momento de desesperación, pues una derrota significaría el fin del mundo tal como lo conocen y demostraría que la humanidad es inferior a la naturaleza. Él está dispuesto a defenderse de cualquier modo, pues de lo contrario el mundo se convertiría en el planeta de los simios. Los simios logran entrar al cuartel y disparan a varias personas allí. El gobernador, aún con vida, se oculta detrás del mostrador. Un simio lo detecta y el hombre se lanza contra él, pero otro simio le cae encima. McDonald es llevado por los simios a un lugar, pero César ordena que no se le haga daño. César ayuda a Lisa a levantarse después de haber sido herida por órdenes del gobernador. Observamos cómo algunos hombres son asfixiados por los monos. Finalmente, sin escapatoria, el gobernador es rodeado en el suelo por aquellos a quienes consideraba esclavos. Llama a César, quien lo mira y niega con la cabeza, diciéndole que no es su sirviente ni su criatura, sino su igual. El gobernador afirma haber visto a César morir. César le pregunta cuál es la diferencia entre los perros, los gatos y ellos, los simios, y por qué fueron primero mascotas y luego esclavos. El gobernador responde que es porque los simios fueron sus antepasados y que el hombre desciende del simio y que aún hay un simio oculto dentro de cada hombre que debe ser encadenado para someterse. Habla de cómo el odio envenena y que César es el veneno de todos ellos. César, furioso, está a punto de golpearlo, pero se detiene y ordena que saquen a este hombre encadenado del lugar. Los simios rodean al gobernador, ahora en el suelo junto a cadáveres, y golpean los cuerpos sin vida de los militares hasta destrozarlos. Lisa está junto a César observando todo. McDonald lo llama para decirle que la violencia no era el camino y le pregunta con qué derecho él derrama sangre. César responde que con el derecho de un esclavo que castiga a sus perseguidores. McDonald, un hombre de color descendiente de esclavos, le pide que muestre humanidad. César responde que es hijo de un simio evolucionado y ahora sus descendientes dominarán la tierra. Se ofende ante la pregunta de McDonald sobre si su gobierno mejorará o empeorará la tierra y afirma que no hay nada peor para el destino de la tierra que los humanos. César proclama que ellos comenzarán un nuevo mundo en el que no habrá lugar para los humanos, a menos que sea como esclavos, y que ese día comienza ahora. Todos quedan impactados ante las palabras de César. Finalmente, los simios comienzan a golpear al gobernador con las armas hasta asesinarlo. Lo último que vemos es a César observando el caos. Ahora hablaremos de la batalla por el planeta de los simios, 1973. Nos trasladamos a Norteamérica en el año 2270 después de Cristo. En un bosque, escuchamos la voz de un simio que habla sobre el deseo original de Dios al crear a la bestia y al hombre para que ambos viviesen en amistad y compartiesen el dominio de un mundo pacífico. Sin embargo, con el tiempo, la maldad del hombre traicionó la confianza de Dios, provocando guerras y reduciendo a los simios a esclavos. Nos revelan que esta voz pertenece a un simio vestido con un traje naranja y zapatos del mismo color, con cabello canoso y un pergamino en sus manos. A la orilla de un río en el bosque, este simio relata cómo, en consecuencia, Dios envió a un salvador concebido por dos chimpancés inteligentes llegados del futuro. Ahora vemos a ambos simios padres en medio de la noche, caminando con su hijo en brazos en silencio, conscientes de que el hombre temía a estos simios capaces de hablar. En una zona de embarque con helicópteros buscando en el área, ambos simios inteligentes tratan de esconderse. El macho se asoma desde la cima de una estructura para observar lo que sucede, pero los tiradores desde los helicópteros le disparan haciendo que caiga al suelo. La hembra, también herida, se arrastra convaleciente hacia el cuerpo de su esposo para morir abrazada a él. La narración por parte del simio continúa, relatando cómo el hijo de ambos, César, sobrevivió y creció para liberar a los suyos de la esclavitud. Vemos todo lo que hizo César para lograr esta libertad, desde su llegada al lugar hasta dirigir a los simios esclavos en la batalla que los liberaría. Sin embargo, prosigue diciendo que los actos de César dieron lugar a la guerra más vil presenciada por la historia humana, con ciudades destruidas. César, el Salvador, guió a un grupo de supervivientes en busca de un refugio donde simios y humanos pudieran vivir en armonía, de acuerdo con la voluntad divina. En un campo, vemos a un gorila galopando en un caballo y cruzando un río para llegar a un campamento lleno de monos y humanos, donde cada ser vivo desempeña una función esencial. El gorila, recién llegado, observa a unos humanos tratando de reparar la rueda de un carro de carga artesanal. El simio, de manera hostil, ofrece su ayuda levantando con su fuerza el carro para que las personas puedan colocar la rueda. Uno de los hombres le agradece por su nombre, pero el gorila exige que lo llamen por su rango de general y no por su nombre. Aldo encarga su caballo a un humano y se dirige a su clase, donde más monos aprenden a leer. El humano, que es el maestro, le pide al general leer unas palabras. Él se niega y el simio Cornelius, hijo de César, hace un chiste sobre la situación.
habitación. El profesor se dirige a él y le dice que como heredero no solo debe saber realizar actividades físicas, sino también tener un gran intelecto. Les pide a todos sus estudiantes copiar en unas hojas un mensaje escrito en la piedra que usan como pizarrón. Tres simios conversan sobre jugar con el tiempo, incluido el profesor Virgil, debatiendo acerca de la velocidad de la luz y del sonido. Volvemos al aula de clase, donde Cornelius entrega su escrito "Simio jamás matará a Abe". El profesor le recalca que escribió mal una palabra, pero luego recuerda que Abe es su propio nombre y agradece el gesto. El profesor pide a Aldo entregar su escrito, este se lo entrega a regañadientes, diciéndole que lo llame por General Aldo. Al leer la actividad, el profesor le dice que su ortografía no es legible y que tendrá que hacerlo de nuevo. El general toma una de las hojas del escritorio del profesor y la rompe. El maestro grita "Aldo, no, no", y un silencio invade a todos aquellos que escucharon el grito del profesor. Los alumnos se levantan y los simios cercanos voltean, mientras los chimpancés que conversaban de física se acercan rápidamente. Uno de ellos le recuerda que la palabra "no" está prohibida por César, ya que en los años de esclavitud de los simios, cuando un mono la decía, recibía choques eléctricos como castigo. Un simio puede decirle no a un humano, pero jamás al revés. Este simio aconseja al profesor que se regrese a su casa mientras todavía tiene una, y que él abogará en su nombre ante César. El profesor ahora se voltea hacia Aldo pidiendo disculpas, pero este no las acepta y busca golpearlo. No lo logra ya que el profesor empieza a correr y entre todos los simios destrozan el aula. El profesor es perseguido por sus alumnos por todo el campamento y es capturado justo frente a la casa de César, que se encuentra en un árbol. César exige explicaciones a Aldo, pero este responde que le darán una lección al maestro encerrándolo en la jaula donde todos los humanos deberían estar. César baja de su casa y se acerca al grupo de gorilas, deteniéndolos. Solicita nuevamente una explicación y el simio que se ofreció como abogado interviene en la conversación. Expone lo ocurrido y al pronunciar la palabra no, mientras relata los hechos, sorprende a César. No obstante, menciona que el maestro no tuvo opción ya que fue provocado por Aldo. Un humano, el señor McDonald, interviene en la conversación recordando al profesor que no es una palabra prohibida. Aldo y sus amigos desean irse a montar a caballo, puesto que la escuela quedó destruida, pero César les ordena reconstruir el aula exactamente como estaba, bajo la supervisión del profesor. Los alumnos y el profesor se retiran. Cornelius llega al lugar y solicita permiso a su padre para jugar. El profesor Virgil también pide permiso para retirarse. César camina con su amigo y menciona que lo ve preocupado. El señor McDonald responde que cree que el odio del general Aldo hacia los humanos no ha terminado. En ese momento escuchan el sonido de cascos de caballos corriendo. McDonald reacciona rápidamente, empujando a César a un lado para evitar que sea herido por el general Aldo y sus amigos montados a caballo. Posteriormente, César se encuentra en su casa conversando con McDonald mientras riega una planta. El simio reflexiona sobre si de haber sido criado por sus padres, sabría si es válido buscar que el bien prevalezca a toda costa, sin importar los daños causados. McDonald menciona que tiene tanta hambre que podría comerse una res. Lisa, la esposa de César, se sorprende al escuchar que comería a otro animal muerto. César le recuerda que los humanos solían comer muchas cosas. McDonald comenta a otra mujer humana en la casa que ahora solo pueden comer nueces si el amo lo permite. César responde que ellos no son sus amos, pero McDonald replica que tampoco son sus iguales. César le dice que solo cuando confíen en los humanos, estos podrán ser considerados sus iguales hasta el fin del mundo. El hombre replica que el fin del mundo puede llegar más pronto de lo que César imagina. César le dice que, dado que los simios están al mando, la Tierra podrá viajar por el espacio hacia el fin de los tiempos, y dado que el tiempo no tiene fin, no puede creer lo que McDonald dice. McDonald entonces pregunta a César si creería esas palabras si vinieran de sus padres. César responde que vinieron del futuro y que, al no estar vivos, no pueden transmitirle conocimiento. McDonald le informa que existe una manera de que sus padres sí puedan transmitirle conocimientos. En la ciudad donde vivían hay cintas grabadas de sus padres sobre las investigaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos y que la sección subterránea pudo haber sobrevivido al impacto de la explosión que sufrió la ciudad. César expresa su deseo de ver y oír a sus padres en las cintas, pero McDonald le advierte que la ciudad está contaminada de radioactividad y que el único que puede saberlo con certeza es el profesor Virgil. César le pide que lo busque. Lisa, preocupada, le pide a César que tenga cuidado en el viaje, ya que no quiere tener que recordar a su esposo solo por sus últimas acciones. César asegura que Virgil irá con ellos y que todo estará bien. Ella le pide a su esposo que se despida de su hijo y que no quiere que Cornelius sepa que ella tiene miedo. César, McDonald y el profesor Virgil se dirigen a la casa del simio Mandamus, guardián de la armería. Después de varias preguntas sobre para qué necesitan las armas, es McDonald quien responde que el destino final de la Tierra está grabado en unas cintas en la ciudad y que deben protegerse para el viaje en caso de que aún haya humanos viviendo en la contaminación. Se llevan lo necesario para el viaje de 3 días y salen antes de que salga el sol. Vemos a los 3 viajeros atravesando desiertos y campos, caminando entre los cimientos y la destrucción de lo que alguna vez fue una ciudad, con edificios y casas destruidas, autos quemados y manchas de quemaduras por doquier. César pregunta a McDonald sobre la ubicación exacta y este les indica que la sección de archivos está a 2 calles al oeste. Se dirigen hacia allá mientras el profesor Virgil monitoriza la radiación
radiactividad con un medidor que llevó consigo. Observamos a humanos viviendo entre los escombros, con rostros deformados por la radiación, mientras están construyendo algo. Reanudamos nuestra historia con los viajeros, quienes descienden por unas escaleras acercándose a su destino. El profesor Virgil les advierte que solo podrán permanecer allí 2 horas debido a la radiación y se apresuran, pasando junto a un artefacto que emite una señal a los humanos. El hombre a cargo, que se identifica como el gobernador, recibe una alerta sobre una alarma recién activada en el cuarto de control. Un hombre llega a la sala y el gobernador le informa que alguien desconocido ha ingresado por la entrada este y que deben actuar con rapidez. Avanzan a otra habitación donde monitorean cámaras de seguridad y logran visualizar a los viajeros, identificando entre ellos a César. Intuyen que ha regresado para reclamar su reino. Los viajeros se inquietan por los sonidos emitidos por el medidor de radiactividad, pero Virgil les asegura que aún están a salvo. Mientras tanto, son observados a través de las cámaras por los humanos. César inquiere si algún ser podría sobrevivir allí durante un tiempo prolongado, a lo que Virgil responde afirmativamente, aunque advierte que a largo plazo surgirían consecuencias. El gobernador reconoce entre ellos a un antiguo compañero de trabajo, el señor McDonald. César nota una cámara en la habitación de los archivos y McDonald le explica que el antiguo gobernador de la ciudad había instalado vigilancia en el lugar para prevenir conspiraciones de los simios. Los humanos continúan vigilando a los viajeros a través de las cámaras. McDonald les informa que buscarán todas las cintas que necesitan bajo el título de comisiones presidenciales. Encuentran la cinta deseada y tratan de reproducirla con un proyector. El gobernador comunica a su pueblo que deben localizar a 3 desconocidos en una zona específica y que si muestran resistencia pueden herirlos, pues los necesitan vivos, desechando así 12 años de paz. César observa en la pantalla cómo su madre es interrogada sobre una guerra y sobre la nave espacial en la que llegaron. Luego ve a su padre, a quien le preguntan sobre el proceso evolutivo que permitió a los simios hablar. Él explica que un día un simio pronunció una palabra que los humanos repetían constantemente: no. César comprende entonces por qué los humanos deseaban su sangre y querían evitar su nacimiento, y menciona cómo los simios destruyeron la Tierra en el año 3950. Virgil lo interrumpe y corrige que no fueron los simios, sino los gorilas, y que ese es solo uno de los posibles futuros. Explica que pueden existir múltiples futuros. Los humanos se acercan cada vez más, rodeándolos. Los viajeros se percatan de que la cámara de la habitación está operativa y la destruyen. Escapan de la sala de archivos y buscan una salida, mientras el gobernador se da cuenta de que han huido y ordena capturarlos, vivos o muertos. Los humanos se arman y se dirigen hacia ellos. Los viajeros caminan junto a humanos que duermen. Algunos se despiertan y los capturan, pero logran escapar y son perseguidos por estos hombres que los acorralan y atacan. Desde el cuarto de control, el gobernador ordena a su gente dirigirse a un lugar específico para acabar definitivamente con ellos. Los viajeros se esconden y logran incapacitar a 2 hombres usando el agua a alta presión de una manguera, lo que les da tiempo para huir. Salen de la habitación y se ocultan nuevamente. Lanzan cohetes y provocan humo para obstruir la visión de los hombres y poder escapar. Finalmente logran salir al aire libre y corren por sus vidas mientras 2 hombres los persiguen y les disparan, aunque sin éxito. El gobernador regaña a su oficial al mando, exigiendo una explicación. Este se excusa diciendo que sus hombres están enfermos y no esperaban la llegada de César y sus amigos. El gobernador subestima a César, pero su oficial le aconseja que no lo haga, sugiriendo que posiblemente estaban buscando la paz. El gobernador se niega, argumentando que estaban armados. El oficial Méndez sugiere dejarlos regresar en paz para que terminen lo que estaban haciendo, pero el gobernador se opone. Afirma que, dado que vinieron con pocas provisiones, no deben estar lejos, y ordena organizar grupos para seguirlos hasta su campamento con el objetivo de exterminarlos. Los viajeros caminan por un bosque y son confrontados por los gorilas, entre ellos Aldo. El general les recuerda que visitar la ciudad está prohibido. César responde que él mismo estableció esa prohibición y que tenía sus razones para ir. Aldo exige conocer esas razones, y César le responde tranquilamente que fue en busca de sus padres pero encontró su futuro. Aldo, que no comprende y opta por la agresión, saca su espada y afirma que él mismo forjará el futuro con ella. César replica que, de ser así, Aldo quedará pronto en el pasado. En el campamento vemos a Cornelius jugando con un niño humano que finge dispararle con un palo. Lisa escucha los gritos y baja de su casa para asegurarse de que su hijo esté bien. El niño ve llegar a Lisa y huye corriendo. Cornelius le explica a su madre que estaban jugando a la guerra, y Lisa le recuerda que su padre ha explicado que la guerra no es un juego y que le ha prohibido jugar con armas. Observamos a 3 humanos vigilando desde la distancia a un grupo del campamento cuya rueda se ha averiado. Se acercan cada vez más sin ser detectados y logran ver el campamento. Siguen caminando y ven a César tomando asiento en un trono junto a su mujer y su hijo. César comienza a hablar, informando al consejo sobre el viaje a la ciudad. Uno de los gorilas pregunta por qué no llevó a ningún soldado, y César responde que no buscaban provocar un enfrentamiento y que llevaron a McDonald para dialogar en caso de encontrar sobrevivientes. Revela que aún hay humanos y se pregunta si fueron seguidos. Responde que no, pero que deben prepararse por si algún día deciden atacar. En ese momento llegan McDonald y otros 3 humanos. Aldo protesta diciendo que no quiere humanos en el consejo, pero César pide silencio, explicando que los
los invitó porque necesitan su ayuda. Aldo y los otros gorilas se niegan a permanecer en presencia de humanos y se marchan. El gobernador conversa con el oficial Méndez sobre la potencial cadena de violencia que pueden desencadenar. Justo entonces, el grupo de expedición llega a la oficina informando que han localizado el campamento y que no tendrán dificultades para atacar primero. Acto seguido, observamos un gran misil, resguardado y listo para ser empleado contra el lugar. Lisa le recuerda a su esposo el juramento que hizo sobre vivir en armonía junto con los humanos y le pregunta por qué ahora se prepara para una guerra. Él le explica que los humanos que encontraron están dementes y podrían atacarlos, continuando con detalles sobre los cuerpos deformados por la radiación que han visto. Cornelius escucha toda la conversación mientras alimenta a su ardilla. En la ciudad los humanos se preparan para atacar y avanzan armados hacia el campamento. La ardilla de Cornelius escapa de su jaula y él decide salir de su casa en medio de la noche para buscarla. Mientras camina escucha a los gorilas hablar sobre derrocar a César y tomar el poder. Se sube a un árbol para espiar mejor y ve a Aldo proclamando que irán contra los humanos y César, aunque los gorilas rechazan la idea de ir contra su líder. Uno de ellos nota a Cornelius y Aldo le exige que baje del árbol. Como Cornelius se niega, Aldo intenta subir, pero fracasa. Entonces corta la rama en la que Cornelius se encuentra. Antes de caer al suelo, Cornelius llama a su padre, pero es su madre quien lo escucha. Cornelius cae al suelo, los gorilas huyen y Lisa encuentra a su hijo herido. Observamos al ejército de humanos cruzando el desierto para llegar al campamento. César conversa con Virgil sobre el accidente de Cornelius. McDonald examina los restos de una fogata y la rama de la que cayó Cornelius, notando que fue cortada intencionalmente. Todos los habitantes del campamento se congregan fuera de la casa de César donde Cornelius descansa. Los humanos se acercan, aunque algunos se quedan atrás debilitados. Unos gorilas que vigilaban el perímetro se dan cuenta y atacan a uno de ellos, pero los humanos contraatacan, dejando solo a uno vivo que corre a avisar al campamento del peligro. Virgil y McDonald discuten el estado crítico de Cornelius. McDonald afirma que la rama fue cortada intencionalmente, pero son interrumpidos por los gritos de Aldo anunciando el ataque humano. Virgil pregunta cuánto tiempo tienen, pero Aldo lo ignora y ordena que todos los humanos sean encerrados en el corral. McDonald objeta que esto va en contra de las órdenes de César y Aldo, sentándose en el trono, declara que él no está presente. Virgil observa a los humanos siendo encerrados por los gorilas. Aldo declara ley marcial y ordena a Virgil retirarse a su casa, que él mismo ha decretado. Luego se dirige a la armería, donde Mnademus se niega a entregar armas sin el consentimiento de César. Sin embargo, terminan forzando la puerta y vaciando el lugar. Los humanos ya han llegado a la ciudad de los simios. El gobernador expresa su deseo de destruir todo el lugar. Virgil sale de su casa a escondidas y se dirige a la casa de César para advertirle que Aldo ha tomado el poder y ha aprisionado a los humanos. César se niega a abandonar a su hijo. Cornelius intenta hablar con su padre, pero fallece antes de poder revelar quién lo hirió o advertir sobre la amenaza. Los humanos se preparan para bombardear la ciudad, mientras César medita en su casa sobre quién pudo haber lastimado a su hijo. Virgil le asegura que pronto lo sabrá y observa desde su ventana el corral vigilado por gorilas. César se enfrenta a Aldo, preguntándole si él encerró a los humanos y robó la armería. Aldo admite que sí y justifica que fue por seguridad. César le ordena liberar a los humanos, pero una explosión interrumpe su conversación. Los humanos han comenzado a bombardear la ciudad y los gorilas se movilizan para la guerra. Bomba tras bomba, los simios, gorilas y orangutanes se defienden erigiendo una barricada que los separa de los humanos. Una pantalla de humo los divide y ahora disparan a ciegas. El área se convierte en un caos de incendios y bajas. César ordena a su pueblo retroceder por seguridad. Los humanos continúan lanzando bombas, superando la barricada y destruyendo casas. Una mujer suplica a Lisa que abandone la casa, pero ella se niega a dejar el cuerpo de su hijo. Observamos a los simios en el suelo. Los humanos han invadido el campamento y ven que César aún está vivo. Se pone de pie mientras el gobernador le recuerda el día en que los simios se rebelaron contra los humanos y cómo ahora crearán una nueva raza y los volverán a esclavizar. Lisa observa cómo su esposo está rodeado de hombres. El gobernador narra cómo su ciudad estaba a punto de quedarse sin rey, pero Lisa grita. Virgil aprovecha la distracción y lanza una granada a los humanos. Un auto en llamas aumenta la confusión y César grita "ahora", dando la señal para que todos los simios en el suelo se levanten al escuchar las órdenes de César de luchar como simios. Algunos humanos son capturados con redes, mientras que otros son apresados por gorilas. Los humanos intentan huir en automóviles, pero son alcanzados y suplican por misericordia. El gobernador logra escapar. Virgil apunta para detenerlo, pero César interviene y le permite irse. Los gorilas interceptan el autobús donde escapaba el gobernador, lo rodean y eliminan a todos los que iban en el vehículo. Aldo es aclamado por los gorilas y deciden regresar para confrontar a César, quien es vitoreado por su pueblo. César ordena que se libere a los humanos, pero Aldo y sus seguidores, llegando a caballo, lo impiden. Todos los simios quedan impactados y en silencio. Aldo declara que no liberará a los humanos y que él dictará las acciones a seguir. César se opone a mantener a los humanos encerrados y Aldo ordena asesinarlos. Los humanos gritan desesperados y César se interpone entre ellos y los gorilas. César exige detener las ejecuciones y que se devuelvan las armas a la armería. Aldo se niega y lo amenaza con matarlo también si no se retira.
retira. Todos están sorprendidos. César avanza hacia Aldo y Virgil afirma que un simio jamás ha matado a otro simio, y mucho menos a un simio joven. Los gorilas bajan sus armas y Virgil revela que Aldo mató a un simio joven, refiriéndose a lo sucedido con Cornelius. César une los hechos y el pueblo reconoce que Aldo ha violado su ley más sagrada. Simio no mata a simio. Aldo es acusado por todo el pueblo por el accidente de Cornelius. Sube a un árbol y César lo persigue por las ramas, acorralándolo finalmente. César lo llama asesino por la muerte de su hijo y Aldo intenta atacarlo con su espada, pero termina cayendo del árbol. Ya en el suelo, César le dice a Virgil que un asesinato debería ser pagado con otro, pero Virgil responde que solo el futuro lo dirá. Finalmente liberan a los humanos y McDonald solicita que sean tratados como iguales. En la ciudad, un humano regresa para informar que han perdido y que el gobernador ha muerto. Una mujer le dice al hombre que saben lo que deben hacer: lanzar la bomba. Él se niega, argumentando que ese acto destruiría al mundo entero y se convertirían en nada. En la ciudad de César comienzan a reconstruir los daños. Vemos cómo el simio narrador del principio vuelve a aparecer y les cuenta a los niños humanos y simios que, aún después de 600 años de la muerte de César, todos logran vivir en armonía. Lo último que vemos es una estatua de César.